la parte protocolaria de cuando tengáis alguna duda, pues vamos, levantáis la mano virtual, que creo que sabéis cómo está la función, o escribís por el chat, intento resolverla entre medias, que creo que será bastante más operativo que llegar al final. Pues también soy una persona escasamente previsora, entonces no sé si me voy a alargar, me voy a quedar corto, tenía intención de que fuera bastante breve, sobre todo porque tenemos una reunión de adjudicación luego. Así que vamos allá. El taller que me han pedido, porque además es que me lo han pedido directamente, se llama ¿Cómo ganar siendo látigo? Y es bastante curioso que tenga que dar yo este taller, digo, porque no lo sé. Estaba haciendo memoria y probablemente diría que soy de las personas menos cualificadas para dar un taller de cómo ganar siendo látigo, porque la mayor parte de torneos que he ganado no ha sido siendo látigo, ha sido siendo alta de oposición, que en mi opinión es la posición más divertida o más fácil de ganar y la que más me gusta. Y por otra parte, porque además he perdido las 2 finales del Mundial que he perdido, las he perdido haciendo látigo. Así que todo lo que voy a decir de aquí en adelante, ponedlo o cogedlo bastante con pinzas en la medida en que, bueno, creo que tampoco puedo considerarme el gran experto en ganar haciendo látigos. Dicho lo cual, ¿de qué vamos a hablar hoy o cómo vamos a estructurar este taller? La verdad es que lo estaba pensando y me surgía la duda porque es un poquito una mezcla entre un taller un poco básico de qué es un látigo, que quizá la mayoría pues ya lo sabéis si venís a este torneo, que es de los más grandes y mejores en BP, y al mismo tiempo pues aportar un poquito de valor añadido. Así que vamos a tocar básicamente 4 cosas fundamentales. En primer lugar, qué es y qué no es un látigo, que sería la parte más básica y espero que sea la más breve, la verdad, salvo que preguntéis si queramos alargarnos. La segunda, cómo ser un buen látigo. La tercera, formas de hacer un látigo eficaz y probablemente la discusión moderna más interesante, que es la discusión entre el old school y el new school a la hora de hacer látigos. Y la cuarta, algunas estrategias para mejorar como látigo, alguna estrategia adicional, bueno, básicamente un caso de lo que no me encajaba en el resto de partes, ¿vale? Si empezamos por la primera, de qué es y qué no es un látigo, diría que lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta qué no es un látigo, ¿vale? Y vamos a empezar por dejar fuera lo que no es, que es, diría, uno de los errores más habituales de Delia, he visto los comentarios, los voy viendo en directo. ¿Qué no es un látigo? Digo porque hay muchas veces que se confunde y ahora que estoy, sobre todo hace ya 3 años que dejé de debatir y solo estoy juzgando, me harto de encontrar látigos que no son látigos y que en realidad pues no me sirven de mucho. Y por lo tanto no acabo no apuntando, es 14 minutos de nuestra vida que perdemos vosotros y nosotros los jueces. Entonces, lo primero, pues un látigo evidentemente no eres Frank Underwood, que sería el ejemplo del látigo en una cámara. O sea, no eres el whip de una cámara del Parlamento británico. Tu función no es poner orden al resto de miembros de la cámara ni nada parecido. Esto en parte era una broma. Segundo, no es evidentemente un turno de argumentación, ¿vale? Y me preocupa porque viendo algunos exámenes de jueces todavía hay gente que opina que el látigo de gobierno puede argumentar y recuerdo que hace ya como 4 años que eso se cambió. No se puede argumentar, no se puede construir en el látigo, sea látigo de gobierno, sea látigo de oposición. La argumentación acaba en el turno de extensiones. No es tampoco una conclusión académica, no es un resumen, en parte porque se puede refutar, en parte porque hay preguntas, y eso no es una casualidad, sino que responde a un motivo, y es que se espera de vosotros que hagáis engagement y que aportéis una visión nueva al debate, algo nuevo al debate, que no sea un argumento nuevo, cosa que no sucede en una conclusión académica y que daría para otro tema, el tema de las conclusiones académicas. Tampoco eres Rambo, ¿vale? Eso es una cosa que se suele hacer al principio, ¿no? En cuanto os dicen, es como una conclusión, no puedes añadir nada nuevo, pero se puede refutar. Como implícitamente está esa idea de que, pues básicamente lo único que tengo que hacer durante 7 minutos es refutar. Y eso, pues puede ser divertido, el salir allí a machete y cargarte todo lo que queda en el debate, lo vivo, lo muerto y lo que se menea, pero no es tampoco una buena estrategia para un látigo, ni es hacer un látigo lo que debería ser hacer un látigo, ¿vale? Entonces, ¿qué es un látigo? Primero, probablemente es el turno más estratégico de todos. ¿Qué quiero decir con más estratégico? Me refiero a que es el turno en el que para empezar ya están todas las cartas encima de la mesa y tienes que ver cómo se relacionan entre sí y cómo van a jugar para ganar. Eso de que sea estratégico pues tiene su cosa buena, la que ahora me desarrollaré mucho más, y su cosa mala, de que requiere habilidad, que también hablaremos de ello, ¿vale?
¿Por qué es estratégico? Porque como no vas a añadir nada nuevo, lo único que puedes hacer es mover lo que ya hay. Jugar con las piezas que ya hay para reordenarlas a tu favor. Y veremos también pues, algunas formas de hacerlo y en lo que en mi opinión pueden ser las mejores formas de hacerlo. Es la oportunidad de decidir el debate y pongo un asterisco muy grande, ¿vale? Hay gente que erróneamente piensa, aquí es quizá una mezcla de cómo gana siendo látigo y mi visión de juez. Hay gente que erróneamente piensa que los jueces no tienen decidida el call del debate hasta llegar a la deliberación. Y puede ser que así suceda. Pero cada vez me sucede más que en un alto porcentaje de las ocasiones las comparativas se van resolviendo a lo largo del debate. Y que cuando llega el momento de los látigos, puedo perfectamente tener una visión de más o menos cómo va a acabar el debate. ¿Significa esto que el látigo no sirva para nada porque ya se ha decidido todo? No. ¿Puedes hacer cambiar de opinión al juez? Sí. ¿Puede que el juez no tenga la decisión tomada y la tome escuchando tu látigo? Pues también puede ser. Pero cuando digo que es la oportunidad de decir el debate, no me refiero a todas esas cosas que son bastante obvias, sino que pongo ese asterisco porque incluso cuando el juez ya ha decidido, antes de que tú empieces a hablar, tu labor de látigo, o lo que tú puedes hacer como látigo, ya ha empezado mucho antes y te ha dado la oportunidad de ganar el debate mucho antes, ¿vale? Y probablemente esto se resuma en esa frase. El látigo es látigo desde antes de hacer el látigo, ¿vale? Muchas de las habilidades de las que vamos a hablar, o de técnicas de las que vamos a hablar, o trucos, tienen mucho más que ver con los, pues dependiendo del lado en el que estéis, 49 o 42 minutos previos a que habléis, que a los turnos en los que vais a hablar en sí. Porque la visión del látigo tiene que empezar prácticamente desde el prep time, ¿vale? Y hablaremos también de ello y de cómo enfocar el prep time, aunque sé que Paula lo ha tocado en su taller de comparatividad en extremos, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene un látigo? Un látigo tiene refutación, evidentemente, mucha refutación, sí, explícita, tiene reconstrucción o construcción, ¿vale? Vamos a ver un poquito la diferencia y dónde están esos límites. Muchas veces me encuentro con que la gente no tiene claro cuál es el límite de lo que se puede hacer en construcción en un látigo y lo que no, y por eso tiende a no hacer nada de construcción o reconstrucción y desaprovecha esa oportunidad. E insisto, un látigo puede aportar nuevos ejemplos, puede explicar impactos, o sea, no introducir impactos, desde luego, pero magnificar los impactos, compararlos, hacer comparativas, desde luego es una parte fundamental del látigo, relacionar entre sí argumentos y materiales argumentativos, es decir, mientras las ideas ya estén ahí, podemos moverlas. Y eso es una ventaja que muchas veces nos olvidamos en materia de construcción y nos quedamos solo en la parte de refutación. Tiene Impact Assessment, desde luego, o sea, de analizar impactos de los distintos equipos y compararlos, que es a lo que me refería con el otro límite, más allá de aportar ejemplos o relacionar conceptos. Y tiene comparativa, mucha comparativa. Aquí me remito a lo que contó Paula, que creo que analiza muy bien, lo que es la comparatividad y por qué es importante. Y finalmente, tiene diversión. ¿Qué quiero decir con esto? Y además ya lo había anticipado Delia en el chat. Los jueces ya han escuchado el debate entero y no les vas a aportar ningún nuevo argumento. Así que si un látigo, o sea, un buen látigo normalmente suele coincidir, quizás una falacia, con que es un turno divertido. Divertido de hacer, divertido de escuchar. No sé por qué, pero la mayoría de buenos látigos son turnos que disfrutas escuchando porque son turnos rápidos en los que se ve esa estrategia y cómo se mueven rápidamente las ideas que ya han ido saliendo del debate y se reordenan. Si un látigo no es divertido, probablemente sea porque se está limitando a repetir lo que ya ha pasado o a refutar sin más, ¿vale? No sé si es una correlación que no implica causalidad, pero también lo suele tener un buen látigo. Esas son básicamente las 5 cosas que tiene un látigo, desde luego en mayor o menor magnitud. Entonces, ¿cómo ser un buen látigo? ¿Vale? Y vamos a hablar de las habilidades. Ya con esto creo que me quita un poquito en medio la parte más básica y que todos tenéis claro. Ser un buen látigo implica, primero, estrategia. ¿Vale? Vamos a ir desgranando cada uno de ellos. Segundo, táctica. Tercero, autocrítica. Comprensión, time management y atención. ¿Vale? Vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. Son habilidades que entran en juego a lo largo de todo el debate y antes del debate. Hay algunos consejos ahí, pero a lo largo de mi experiencia diría que intentando extraer lo que he aprendido siendo látigo, cómo he intentado siempre enfocar los látigos, ahí están básicamente las claves de las veces en las que un látigo ha sido bueno y también las claves de las veces cuando he perdido siendo látigo y para la posteridad que era en YouTube, como de hecho voy a centrarme particularmente también en las 2 finales de Mundial que perdí siendo látigo por cometer estos errores o por no tener en cuenta esto.
¿Qué es la estrategia? Vale, la estrategia, al contrario que la táctica, tiene que ver con cómo planeamos la batalla que tenemos, cómo planeamos el debate. Y por lo tanto es algo que se desarrolla desde antes del debate. Implica saber por dónde van a ir los argumentos. O sea, es decir, analizar la moción desde un punto de vista analítico y saber cómo se va a desarrollar el debate desde el principio. Yo sé que son algo súper utópico, probablemente sea algo que también se adquiere bastante con la experiencia, o sea que no pretendo que digas, coño, es mi primer y mi segundo torneo de debate y automáticamente ya soy estratégico y sé esta moción cuál es el clash y qué va a decir cada equipo. Pero normalmente, a medida que vas teniendo más debates, vas sabiendo por dónde van a ir los tiros. Entonces, hacer ese ejercicio de pararse y analizar qué va a decir cada equipo, qué argumentos van a salir, cuál va a ser el clash principal y cómo entro yo ahí, es algo bastante importante. ¿Dónde están los equipos? Esto también te da experiencia, y está un poquito feo decirlo, pero cada uno tenemos nuestra marca. O sea, los equipos de determinadas instituciones o que han tenido determinados formadores tienen cierta predisposición a ciertos argumentos, o ya han debatido esas mociones y sabes que van a ir por un lado. Saber eso desde antemano es la labor del látigo, no del extensionista, ¿vale? Luego diré cómo veo yo el prime time en cámaras bajas, pero diría que la visión del látigo se centra fundamentalmente en eso, en intentar ver cómo se va a desarrollar todo, qué argumentos van a salir, qué equipos lo van a sacar y cómo van a acabar esos argumentos y esos equipos, quién es fuerte y quién no. Y también tiene que ver con una cosa que voy a repetir muchísimo a lo largo de este taller, que es cuáles van a ser los puntos de estasis. Vale, hago aquí un paréntesis para explicar esto. Para los que no han leído Ganar Debates, que es básicamente cualquiera que haya empezado a debatir a partir de 2016, MVP, que es la traducción de Manberti de Winning Debates, el original. Los puntos de estasis son el término conceptual con el que denominamos en torno a lo que se arremolinan los argumentos de un debate, ¿vale? Es lo que hoy en día probablemente llamaríamos algo así como el clash del debate. Pero muchas veces el clash del debate no es un único clash, sino que la mayoría de mociones tienen varios clashes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de una moción de relaciones interpersonales como la cultura del hookup, que es del Presemude de Chile, si no recuerdo yo mal, no me ha dado tiempo a poner muchas mociones por aquí porque han desaparecido los tabicas de aquella época y yo en aquel momento los apuntaba en libretas. Fijaos qué viejo es. Decía, en una moción como la de Lamenta la cultura del hookup, de relaciones interpersonales, hay muchos clashes que tienen que ver con cómo se siente cada individuo, con las minorías y cómo se empoderan o no, saliendo de su área de confort, de las limitaciones que les imponen, por ejemplo, socioeconómicas, o la minoría LGTB, cómo se ve restringida por determinados estigmas o prejuicios y la cultura del hookup lo favorece, etcétera. También hay clases de cómo es la sociedad, de si la sociedad favorece relaciones más profundas, menos profundas, los núcleos familiares, cómo son esos niños, etcétera. Todo eso son clashes de lo que hablamos, o puntos de estasis, discusiones, que al final de un debate pues se acaban resolviendo. No necesariamente se resuelven definitivamente, puede ser que no queden, o sea, que no las gane claramente un equipo, que probablemente sea lo normal, pero estamos hablando de que normalmente en un debate, en un buen debate, no hay con una buena moción, y espero que las que vamos a poner este fin de lo sean, no hay un único clash. Hay varios clashes y entonces a lo largo del debate lo que queremos es ver cómo serán esos argumentos que salen, cuáles van a ser los principales núcleos donde se espera la argumentación, como decía, por ejemplo, la cultura de hookup, cuáles son más importantes que otros y quién van a ganar cada uno, ¿vale? Eso, de lo que hablaremos más adelante, bastante, de hecho, hay que verlo de antemano. O sea, tú como látigo, en parte de tu estrategia está la de ser capaz de ver la moción y antes de empezar a pesar argumentos, que probablemente esa sea la de formación profesional de un extensionista, que es empezar rápidamente a pensar argumentos y a una mente fecunda, que se le ocurren ideas y brainstorming, la labor del látigo probablemente diría que es la de destrucción, ¿no? De eso, o sea, la de pararse y analizar de qué va esta moción, qué quieren decir con esta moción y cuáles van a ser los principales puntos de discusión. Porque si no, muchas veces el riesgo que se corre en cámaras bajas es que nos dejamos llevar por la primera idea que se nos ha ocurrido, se nos ocurre un clash, se nos ocurre una idea novedosa, un argumento que entra en un punto de choque que nadie más se le ha ocurrido, pero que al final acaba siendo irrelevante porque no hemos pensado bien en cuáles son las distintas opciones de puntos o de clashes que tiene esa moción, cuáles son los importantes y cuáles no, ¿vale? Esa sería la estrategia. La táctica tiene que ver con lo que pasa durante el debate, ¿vale? Tener en cuenta que siendo látigo tienes una tremenda ventaja y es que eres probablemente el único equipo, o el único orador, mejor dicho, que no entra a la sala queriendo escribir sus argumentos como loco. O sea, es decir, no tiene la presión de los primeros, de primer gobierno y líder de OPO,
de que tiene que prepararse un discurso rápidamente porque va a tener que salir y no quiere tener la hoja en blanco, o sea, tiene lo que se les ha ocurrido, pero tiene que estructurar más o menos sus ideas en un papel y entonces no escucha. No tienes la presión de los vices, que también en parte tienen que escuchar esos argumentos y en parte están pendientes de ver pues, cómo se está definiendo la moción, no se está definiendo la moción, cómo está yendo los primeros turnos. El extensionista, que está preocupado de qué está diciendo ese equipo, a ver si me pisa la extensión, voy a ver qué argumentos quito, qué argumentos pongo y demás. El látigo no. El látigo lo que hace es ver cómo se está desarrollando el debate y ver cómo concuerda esa estrategia que tú tenías, esa visión a priori, con cómo se está desarrollando posteriormente ese debate, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque siendo látigo, tu misión probablemente más importante no sea la de pensar, o sea, la de dedicarte 100% a pensar refutaciones y estar con la cabeza mirando al papel, sino la de estar escuchando y viendo cómo está yendo el debate, ¿vale? Aquí doy la primera clave de derrota. Probablemente uno de los motivos más importantes por los que, desde la autocrítica, no desde lo que me hayan dicho los jueces. Internamente opino que uno de los principales motivos por los que perdí la final del Mundial de 2018 era látigo de oposición. La moción era algo relacionado con las comisiones de empoderamiento, era algo sobre comisiones y feminismo. No lo recuerdo porque mi mente ha borrado el trauma. Pero digo que probablemente uno de los peores errores fue que estratégicamente nos confundimos porque vimos que esa moción pues, tenía unos clashes parecidos a algunas que habíamos debatido anteriormente y en lugar, ya hubo un fallo de estrategia, en lugar de pararnos a analizar en ese debate en concreto cuáles iban a ser los principales puntos de choque, cuáles eran los equipos y qué iban a decir, nos centramos rápidamente en sacar argumentos que ya habíamos usado anteriormente, perfeccionarlos, mejorarlos, blindarlos, creyendo que si hacíamos esos argumentos perfectos íbamos a ganar automáticamente, ¿vale? En lugar de hacer análisis de qué necesito para ganar y luego pienso los argumentos, dijimos, vamos a coger los argumentos, vamos a perfeccionarlos y asumimos que con eso ganaremos. Ese fue el primer error. El segundo, y probablemente mucho más grave, fue el hecho de no adivinar cómo estaba yendo el debate. En lugar de estar atentos al debate, y también diré que es algo complicado cuando estás en una final de mundial, pero en lugar de estar viendo cómo está yendo el debate y cómo va a encajar mi extensión después en eso, estábamos más preocupados en intentar forzar que el debate viniera hacia nuestros argumentos. Y eso, aunque se puede intentar, hablaremos luego de los puntos de información y sé que Paula también lo hizo, y puede salir bien, es una decisión complicada, porque lo que estás intentando es que otras 6 personas sigan lo que tú estás queriendo decir cuando tú eres cámara baja y no tienes esa capacidad que tiene el primer ministro o líder de oposición de sentar las bases del debate. Entonces, ver cómo está yendo el debate para ajustarte es parte de la táctica a la hora de ganar, que al final pues, es el título que te han puesto a este país. Segundo, tienes que estar viendo quién gana y quién pierde. Eso va a determinar gran parte de la estructura de tu látigo, pero también va a determinar cómo tu compañero tiene que hacer la extensión, cómo a introducir la extensión. Si vas a hacer una introducción de extensión por triangulación, ¿no? El clásico Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición han discutido sobre esto y tenían este problema en común, pero no lo resuelven. Llegamos nosotros y lo resolvemos. O vamos a introducirlo como una extensión de análisis o impacto porque resulta que Cámara Alta ya ha explicado el mecanismo, pero no ha explicado los impactos, o ha explicado los impactos, pero no ha explicado el mecanismo, así que vamos a venir nosotros a explicar eso que les falta. Esa labor táctica de quién va ganando y quién va perdiendo, cuál está siendo el punto débil de cada equipo, probablemente la tenga el látigo, no el extensionista, que está más preocupado de terminar de cerrar el argumento. ¿Quién es rival y quién no? Que tiene que ver no tanto con quién gana y quién pierde, sino quién, por cómo se ha desarrollado, o sea, por su planteamiento automáticamente, es un equipo que va a estar fuera del debate, porque haya definido mal, porque sus argumentos estén off-clash, similar. ¿Cómo encaja nuestra extensión? Ya lo he anticipado un poco antes. ¿Cómo entra en esas luchas de debate y cómo tiene que entrar? Y los puntos de información, ¿vale? Me voy a detener un poco más aquí porque creo que los puntos de información es una cosa que genera muchísima controversia. Sobre todo, vamos, por las clases que doy, que los novatos siempre preguntan que si anuncio la extensión, que si no anuncio la extensión, que si estratégicamente... A ver, vamos a repasar algunas cosas básicas. Evidentemente, si tú haces un punto de información al primer orador de la bancada contraria y desvelas tu extensión, le estás dando 7 minutos al segundo orador para pensar una refutación a esa extensión. Puede ser inteligente, puede no ser inteligente, eso es una realidad. Otra realidad es que el hacer un punto a la cámara alta contraria para anticipar por dónde va a ir tu extensión, o al menos cuál es tu métrica, cuál es el class en el que te vas a centrar, te da también una oportunidad de hacer engagement, que es algo que sí es positivo en cuanto a valoración de las comparativas por parte de los jueces. Y luego está todo este campo de técnicas que recuerdo de, o bien hacer un punto de información que no tiene nada que ver con tu extensión para distraer la atención, cosa que
tampoco creo que haya hecho nunca y no me gusta tampoco particularmente. O la de Guille Serrano, que le gustaba mucho, que es hacer una pregunta con un ejemplo para luego traerte la extensión, ¿no? O sea, por ejemplo, si estábamos hablando de la pena de muerte y tú estás refutando la pena de muerte, o sea, estás argumentando a favor de prohibirla, llegaba y te hacía un punto de información que decía, si mi hijo se porta mal, ¿tengo derecho a pegarle? ¿Sí o no? Y entonces a ti te obligaba como cámara alta a decir, pues sí, y entonces salía y luego su argumento era un argumento de principios que hablaba sobre el derecho del Estado de castigar y tú automáticamente lo habías concedido. En fin, taller de puntos de información que no voy a meterme. Pero a lo que me refiero es, los puntos de información son parte de la táctica. Son parte de saber a quién quiero meter en el debate conmigo y a quién voy a querer sacar. Quién va ganando y quién va perdiendo y a quién quiero introducir en el debate para que esté en mi punto de choque o no. O puede ser que mi punto de choque no esté en el debate de momento y me interese sacarlo desde el principio. Yo diría que la estrategia desde látigos, que normalmente, insisto, va a ser el que se encargue de los puntos de información, porque suele ser el que suele tener las manos libres, al menos durante el primer ministro y líder de OPO, que el extensionista está más pendiente de escuchar qué están diciendo y si van a pisar argumentos que de otra cosa, es hacer un punto, desde luego, a las cámaras altas, y hacer un punto que te meta en el debate, sin desvelar la extensión, sin desvelar cuál va a ser el foco de tu argumento, pero entrando en el clash, ¿vale? Y esa sería para mí la clave de la diferencia táctica a la hora de hacer un POI como látigo entre la buena y la mala idea, que es no desvelar la extensión, pero desvelar en qué punto de choque me voy a mover, de tal forma que le des la oportunidad alta de gobierno de entrar también en ese punto de choque. ¿Por qué? Porque luego, y hablaremos de ello, vas a querer argumentar que ese punto de choque que tú traes, en el que está tu extensión, si por ejemplo todo el mundo en cámara alta está hablando en la cultura del hookup, porque digo, es la moción que he puesto ahora como ejemplo, está hablando de cómo se favorece eso o no a la sociedad y al modelo de familia, y tu extensión va a ir más bien sobre el tema de la autoestima del individuo, quizá introducir el plano del individuo, si luego vas a querer sostener en cámaras bajas cuando hagas el látigo, que ese era el punto más importante del debate, el individuo frente a la sociedad, sea dar la oportunidad a que el resto de equipos estén en ese punto de choque. Porque, y es algo que me ha pasado, cuando tú llegas en el látigo y dices, mira, hay básicamente, bueno, luego hablaremos de modelos de hacer látigo, pero dices, básicamente aquí ha habido dos métricas, dos discusiones, etcétera, una sobre la sociedad y una sobre el individuo. Todo el mundo en la sala ha hablado sobre la sociedad, solo nosotros hemos hablado del individuo, pero el individuo es el más importante. Para los jueces es un poco complicado, ¿no? O sea, si recordáis, es cierto que la métrica implícita es la que se suele, o sea, la métrica que todo el mundo acepta es la que se coge, y en caso de que haya varias, es la mejor analizada. Pero existe un fuerte efecto anclaje de si la mayoría de la sala está aceptando una métrica, un cambio de métrica por parte de un equipo de cámara baja, que es una cosa complicada y que requiere ser muy justificada, es algo que al juez no le gusta, porque le complica las judicadas, ¿no? Y le complica la deliberación y le complica el feedback. Y ese efecto anclaje se evita en gran medida cuando consigues traer al resto de equipos también a tu métrica, de tal forma que tú digas, que no soy solo yo el que ha hablado de esto. Yo he explicado porque es lo más importante, pero ellos también han entrado en esta, ¿vale? Y luego, en cuanto a táctica, calma. O sea, diría, la tentación cuando eres látigo de salir a matar, porque acabas de escuchar, o sea, tú piensas que has escuchado ahí todos los turnos de argumentación, tu compañero encima no ha podido refutar, tú estás ahí guardándotelo, te has comido un debate bien largo de 42 o 49 minutos, es una cosa agotadora, y cuando sales ahí tienes más ganas de hablar y de empezar a refutar todo lo que pasa por el camino que de otra cosa. El problema de eso es que pierdes de vista la táctica, o sea, pierdes de vista todo aquello que has pensado antes de quién va ganando, quién va perdiendo, etcétera, directamente te dedicas a refutar como loco. Es una mala opción, porque al final es, o sea, vale, si tuvierais 30 minutos de látigo, pues sí, porque lo mismo refutabas a todo el mundo y solo quedabas tú. Pero teniendo en cuenta que tienes un tiempo limitado, el cómo distribuirlo es una cosa fundamental. Autocrítica. Eso también es una cosa en la que me equivoqué, diría probablemente en las dos finales, porque de la de Guatemala lo que recuerdo también es un error estratégico sobre lo que iban a pillar, o sea, lo que nos iban a pisar y lo que no. Autocrítica sobre qué se ha explicado y qué no. Sobre qué ha explicado tu compañero y qué no. O sea, no finjamos en el látigo que nuestro compañero ha explicado algo que no ha explicado. Y para eso mi consejo personal o la técnica que yo utilizaba siempre era la de anotar. O sea, yo no entraba a la sala con los argumentos. O sea, yo escribía los argumentos según mi compañero los decía. Porque ese ejercicio de tomar notas, sobre todo los que ya habéis tenido oportunidad de juzgar, y es una experiencia que os recomiendo totalmente, la de compatibilizar, debatir y juzgar al mismo tiempo, porque te da la otra visión del debate. Y si tú te acostumbras a tomar notas como juez, cuando tú estás escuchando a tu compañero como látigo,
Estás escribiendo ese argumento como lo escribe un juez. Y te estás dando cuenta de que falta un nexo, o que falta un mecanismo, o que hay una pregunta que no se responde, o que me sale al final un ¿y qué? Porque no se ha explicado el impacto. Y todo eso te da una visión a la hora de saber cómo está yendo el debate y qué puedes ganar y qué no. Obviamente tu capacidad de solucionarlo es bastante limitada cuando está tu compañero, pero es bueno saber cómo está yendo el debate porque al menos conocer la realidad y hacer una evaluación crítica antes de salir en tu turno te da bastante perspectiva sobre qué tienes que hacer. Y puede que incluso no vayas a ganar ese debate. Y en la mayoría de ocasiones, excepto en las finales, te valdrá con ser segundo para pasar, para briquear o para pasar de ronda. Entonces, si no se ha explicado y no vas a ganar a tu cámara alta, por ejemplo, porque porque comparativamente has traído menos, tu esfuerzo no es el de salir allí a machacar todo, inventarte que tu argumento es el mejor y has ganado y tu cámara alta no ha dicho nada. Tu estrategia es jugar a ser segundo y refutar a los de enfrente e intentar explicar que tu argumentación no es enteramente derivativa y aportas un punto nuevo que, aunque no puede que no gane a tu cámara alta, desde luego tiene más valor que lo de enfrente, porque tú has aportado las refutaciones clave que han matado a lo de enfrente. ¿Qué hay que desechar? ¿Vale? Esto tiene también que ver con el antes de salir. Ahí quizá lo he ordenado un poco más. Hay un sesgo de los extensionistas hacia aferrarse lo que está en el papel, ¿no? O sea, como la idea esta de ha sido idea mía, ya lo he escrito en el papel y una vez está en el papel no se borra por nada del mundo. Esta probablemente sea la segunda de mis lecciones en finales. Fue la final de CEMU de Guatemala, en la que llevábamos básicamente los argumentos. Fabregat y Javi, que eran cámara alta, nos pisaron uno de ellos y por ese sesgo de aferrarnos al papel decidimos no desechar y en el primer argumento intentar hacer una extensión de análisis de lo que ellos habían dicho y ampliarlo infructuosamente, porque los que hayáis debatido con ellos sabéis que cuando son primer gobierno no dejan flecos sin explicar, cámara alta del gobierno, muy bien hecho. Y el segundo argumento, si era novedoso, era un poquito de cambio de métrica, o sea, nos centramos en otro actor, etcétera. Creo que está en YouTube esa final. Error porque cuando solo tienes 7 minutos para extender, tienes que enfocarte en lo que te va a diferenciar. Y si tu extensión de análisis no va a colar porque ya está explicado todo lo que se puede explicar sobre ese argumento, la idea inteligente es quedarte con lo segundo. Y el extensionista, el 99% de las veces, no lo va a querer hacer, porque va a querer decir todo lo que tiene en el papel, porque ya tiene todas las ideas, ya se lo ha escrito, se ha estructurado el discurso y tiene ganas de decir. Y como látigo, tu favor es plantarte y decir, oye, esto ya se ha dicho, esto no lo vamos a conseguir introducir como nuevo. Vamos a quitarlo y vamos a quedarnos con la buena idea, porque hacer las dos cosas a la vez no funciona. O al revés, o hacer una extensión de análisis y olvidarte la otra idea, pero no se puede hacer la extensión de análisis y lo otro a la vez si ya se ha explicado. Eso es una decisión estratégicamente poco inteligente y probablemente poco autocrítica. ¿Qué hay que profundizar? ¿Vale? Esto tiene que ver también con durante el debate y es algo que probablemente de hecho no debería estar en YouTube porque está rozando las reglas y es el contacto que tengas con tu compañero. ¿Vale? Evidentemente, tu compañero y cualquier buen debatiente de BP sabe que el feedback visual de los jueces es fundamental a la hora de saber cómo está ganando mi caso o no, si está calando, si me están comprando el cambio de métrica, si me están comprando el argumento o no. Pero también es más fácil hacerlo cuando eres tú el látigo que está escuchando y no tienes que estar hablando al mismo tiempo. Digo que está en el límite porque, aunque no hay una regla como académico que prohíbe comunicarse, es cierto que la idea del BP, o sea, tú no puedes gritarle a tu compañero, explica esto. Pero yo siempre me ha gustado mantener un contacto visual con mis compañeros cuando estaban haciendo extensiones, al menos, y esto sí que estaba permitido, para hacerles saber si tenían que explicar más ese punto y hago el gesto. O porque los jueces no lo estaban entendiendo, o si tenía que pasar al siguiente punto para ser reiterativo. ¿Vale? O sea, tienes la visión de cómo está yendo su turno, porque sabes lo que tiene que explicar, cómo va de tiempo, y las ideas que están colando y las que no. Y saber a qué te tienes que dedicar más es una buena idea. ¿Qué está siendo reiterativo? Pues en la mano anterior, saltar. ¿Y dónde puedo ganar el debate? ¿Vale? Eso tiene que ver ya con el punto final. O sea, igual que tienes que ser autocrítico antes de empezar el debate, antes de que tu compañero haga la extensión, durante su extensión y cuando ha acabado su extensión y ya tienes la visión, o sea, ya están todas las cartas sobre la mesa al acabar las extensiones, que ya solo quedan los dos látigos, ¿qué es lo que necesito para ganar el debate? O sea, ¿dónde se ha situado cada uno? Y esa parte autocrítica también implica el saber qué es lo que el déficit que puedes tener, o sea, la milla extra que te falta para conseguir ganar ese debate. Comprensión. ¿Qué significa esto? Claro. Porque es una cosa que suena muy abstracta.
Cuando digo qué significa comprensión, lo que me refiero es a que hay una cierta tentación a delegar, ¿no? O sea, como él construye y los vices sí, cuando soy vice me preocupo de que mi compañero explique el argumento. Pero cuando soy látigo y de repente estamos preparando y me dice, no, pues aquí vamos a meter el contrato el argumento yo qué sé, el argumento de la revictimización por el estigma social, por ejemplo. O vamos a meter el argumento del backlash por los grupos extremistas. Y de repente escuchas eso y dices, sí, ajá. Y luego no tienes ni puta idea de por dónde va ese argumento. Porque no sabes cómo lo va a desarrollar. O sea, sabes cuál es el argumento, pero no sabes cómo lo va a desarrollar. Y digo que es importante porque, primero, para ser autocrítico y tomar y saber si se está explicando o no el argumento y qué le falta al argumento, qué nexos le faltan o no, hay que comprender el argumento. Si no comprendes el argumento, si tu compañero lo que está diciendo tú no lo entiendes, pues muy difícil que tú puedas luego, primero, analizar de forma crítica si ese argumento está explicado o no, y segundo, desde el látigo, poner en valor ese argumento, que al final es parte también de tu labor. Entonces, ser capaz de ese argumento que tu compañero va a explicar largo, esa extensión que va a hacer de 6 minutos, 7 minutos, sintetizarla en unos bullet points, en una estructura jerarquizada de va a haber backlash, premisa, hay unos grupos extremistas que están en contra de esta medida, por ejemplo, de las ciudades santuario en la que a los inmigrantes no se les persigue. Premisa, hay grupos racistas, por eso tiene que haber estas ciudades santuario. Segundo, en las ciudades santuario los inmigrantes viven muy bien. Entonces, a los extremistas les va a sentar muy mal que vivan muy bien. Mecanismos de esto. Primero, el hecho de que van a ir a esas ciudades y van a ver cómo los inmigrantes se les quitan sus trabajos cuando hay una situación de desempleo y entonces van a tener saber que les están robando a ellos directamente y eso va a producirles un rechazo mayor hacia los inmigrantes, les va a hacer más racistas. Segundo, y así. O sea, eso lo van a explicar muy largo tu compañero. Y tú lo que vas a tener es que entender qué es mecanismo, qué es impacto, cuáles son, cuántos hay. Porque en el látigo el tiempo que le vas a poder dedicar a reponer en valor tu construcción es poco. Y sobre todo, no vas a tener que repetir el argumento como lo ha hecho, sino que lo mismo lo que te tienes que centrar es en que tu equipo ha traído el mecanismo o tu equipo ha traído el impacto. O frente al mecanismo de enfrente, el tuyo es mejor porque analiza más en detalle la psicología que mueve al grupo o al stakeholder en cuestión. Entonces, entender la parte del argumento que es relevante también es una cosa que se necesita a la hora de hacer un látigo. Segundo, ¿cuál es la mejor refutación posible? ¿Vale? O sea, hay que hacer ese ejercicio de comprender también el argumento del equipo contrario. ¿Por qué? Porque la mayoría, extensionista por lo general no va a refutar. Van a refutar cámara alta. Y cámara alta, cuando refuta, normalmente refuta con lo primero que se le ocurre, que es la refutación obvia. Y como látigo, tú lo que quieres no es repetir esa refutación o quedarte con esa primera idea y ya está, y repetirla, porque para los que no lo supierais, la respuesta correcta en el examen de jueces es si cámara alta y cámara baja utilizan la misma refutación siendo buena para ganar a un equipo de enfrente, el mérito es para el primero que ha hecho esa refutación. O sea, si yo como látigo repito la refutación a cámara alta de gobierno que ha hecho cámara alta de oposición, eso no me gana a mí la comparativa con alta de gobierno, se la gana alta de oposición. Yo tendré que buscar una refutación. Yo tengo más tiempo que él. Entonces, es cierto que él lo dice primero, pero yo tengo más tiempo para comprender ese argumento y refutarlo. Y probablemente coger la mejor versión posible de ese argumento y huir de una reducción al absurdo y refutar esa versión del argumento. Entender también qué hemos querido explicar con esto. O sea, cuál es el punto que intentamos probar. Comprender dónde nos queremos situar en el debate, ¿vale? Como veis, voy pasando así un poco en algunas, me extiendo más en otras menos, pero en general responde todo a la misma idea. ¿Cómo encaja en el debate? Comprender desde el punto de vista no solo táctico, sino también de saber qué es lo que está, o sea, cuál es el que está quedando como el punto principal del debate a la hora de entender cómo se ha definido esa moción, ¿vale? Que no solo requiere ver de qué se está hablando, que sería la táctica, sino saber si de lo que se está hablando está respondiendo a la métrica que se ha sentado. Y luego al final diría que la comprensión requiere estructura y jerarquía, lo que decía un poco al principio. Ser capaz de sintetizarte en bullet points la idea. O sea, yo siempre, esto probablemente es una opinión tremendamente popular. Bueno, es cierto que en mi última época ya usaba varias hojas, pero yo al principio era muy ecológico, de los que usaba un DIN A4 para hacer un látigo por una sola cara, que ahora pues la gente que sale con 7, 8 folios. Entonces significa que yo era capaz de escribir todos los argumentos del debate en ese espacio, en un DIN A4. Y probablemente era estructurando, o sea, jerarquía, pocas frases y mucho bullet points, mucha estructura de jerarquía dentro de los argumentos.
Time management. ¿Qué está vivo y qué está muerto? Esto tiene que ver con lo que decía al principio de no ser un ramo. O sea, no dispares algo que ya está muerto. O sea, si ese argumento está muerto y no hay que refutarlo más porque no hay una refutación mejor o porque ese equipo no te va a ganar, porque ya tu extensión automáticamente tiene un clash directo con su argumentación y por lo tanto no tienes que hacer una refutación explícita, sino que te vale con explicar por qué eso se compara y gana. O sea, no hace falta refutación expresa, sino sencillamente coger dos cosas y ponerlas al lado, pues no te centres en eso. O sea, sé estratégico con la gestión de tu tiempo, porque solo tienes 7 minutos y no da para ganar a todo el mundo, o sea, para hacer, destrozar a todo el mundo con refutación expresa, comparación, etc. Segundo, ¿dónde tengo que echar el resto? De la mano de eso. O sea, saber con qué equipo voy perdiendo o con qué equipo tengo riesgo de perder y dedicarme a ese equipo, porque es el que me va a aportar a mí la diferencia de valor. O sea, al final, no por quedar segundo más lejos del tercero es un buen resultado. O sea, si ya eres segundo, a quien tienes que echar el resto es al primero. Luego hablaremos un poco de las estrategias más, la última parte de la presentación, sobre casuística, ¿vale? Porque depende. O sea, también, hay veces que está ganado una batalla y hay veces que está perdida y también tenemos que saber. Como regla general, diría, asumiendo el escenario habitual en el que nos comparamos, o sea, en cuanto al tiempo que le dedicamos a cada equipo debería ser 2-2-2. ¿Por qué 2-2-2? Porque ese 1, aunque a lo largo de esos 2-2-2 también ha habido parte de lo mío, ese 1 debería estar reservado para mi argumentación, como mínimo, ¿vale? O sea, si estamos hablando de una distribución equitativa, hay muchas veces que no vamos a tener que hacer una distribución equitativa y ahora luego me voy a centrar en eso porque tampoco me gusta esta regla de vamos a tratar a todo el mundo por igual. Pero asumamos que en un escenario en el que todo el mundo ha traído básicamente lo mismo, todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ganar al llegar a los látigos, habría que dedicarle el mismo tiempo a todo el mundo. Muchas veces, al final, se corre la tentación de, como empiezo con el de enfrente, pues le doy mucho más tiempo a ese, a la cámara alta le dedico menos tiempo, a mi cámara alta, a los que están encima, muchísimo menos, y lo mismo esos serán los más importantes. Entonces, tampoco lo cojamos con literalidad, depende de cómo esté yendo el tiempo. El color coding, que es una cosa que yo siempre llevé un poquito a rajatabla, y tiene que ver en una hoja que tú seas capaz de ver de un vistazo si tenían 3 argumentos, si vas por el segundo de esos argumentos, el tercero de esos argumentos, el tener claro qué parte es refutación, qué parte de lo que vas a tener. O sea, que hay gente que también se lleva un paquete entero de subrayadores, yo era de esos, de qué parte es argumentación, qué parte es refutación, qué parte es construcción, para tener claro por dónde estoy yendo y qué necesito. Y finalmente, atención, ¿vale? Aquí me he permitido, porque no podía evitar la tentación, meter la frase de derecho. Lo que no está en los autos no está en el mundo, que la inversión del debate viene a ser algo así como, si el juez no escribe, no es bueno, ¿vale? En un látigo, recuerda que no puedes introducir material nuevo, y por lo tanto, si el juez no está escribiendo, hay 2 opciones. O lo que estás diciendo ya lo había escuchado literalmente igual antes y le resulta irrelevante lo que estás diciendo, o sea que no aportas nada, o bien lo que dices es nuevo, y si es nuevo, tampoco va a escribir. Normalmente, de hecho, si soy yo el que está jugando, si estás haciendo algo nuevo, voy a soltar el boli y te voy a mirar con las manos así, diciéndote, sé que esto es nuevo, no vayas por ahí, porque estás perdiendo el tiempo. Hay una cierta tentación, de todas formas, de la gente cuando haces eso, aún así sigue ahí y te sigue intentando meter la extensión en el látigo, RQR, que dices, pero si es que ya me he dado cuenta. Y si creéis esto de que porque me lo digas yo automáticamente lo voy a tener en cuenta en la deliberación, no. O sea, me doy cuenta perfectamente. Y el resto de equipos. Tiene que ver también con no solo presta atención a los jueces, ¿vale? Esto probablemente sea una tontería, pero diría que cuanto mejor es un látigo, más vas a cabrear a todo el mundo que está atrás. Si tú estás haciendo un látigo y tienes a tu cámara alta haciendo los gestos estos de esto es mío, y a los 4 de enfrente levantados y cabreados, probablemente esté siendo un buen látigo. Si el resto están dormidos, probablemente no les estés haciendo daño con tu látigo. Así que también echa un vistazo de vez en cuando a cómo está yendo el resto de equipos, ¿vale? Diría que, en general, estrategia, táctica, comprensión, autocrítica, atención y time management es las herramientas con las que nos movemos como látigo o las habilidades que deberíamos intentar entrenar. Que es un poquito hombre orquesta y tener que hacer todo a la vez durante el turno, pero diría que esos son los mimbres de un buen látigo, ¿no? Como la gente cuando pregunta, ¿qué habilidades tiene que tener un buen? Pues esto es, en mi opinión, humilde opinión. Entonces, vamos a hablar de formas de hacer un látigo. Y esto es probablemente la parte que más me gusta porque lo he discutido muchas veces con mucha gente. Y aquí tenemos una discusión, ya lo anticipaba antes, entre New School y Old School. Hablemos de qué es cada cosa. Cuando hablamos de Old School, nos referimos básicamente a los látigos por puntos de choque.
Creo que a día de hoy ya prácticamente nadie los hace. Cuando yo llegué al mundo del debate hace mucho tiempo, en 2015-16, al BP, vaya, era la norma, aunque la mayoría de gente no los hacía bien. ¿Vale? Yo recuerdo, de hecho, tener una conversación en un AVE de vuelta del CEMU de Córdoba intentando explicarle esto a Luis Belzuz, que luego acabó siendo mi compañero de debate, pero estaba allí intentando explicarle las ventajas y tal. Vamos a ver si lo consigo hacer hoy aquí también, para ver si volvemos. Y luego vamos a hacer un ejercicio también comparativo y crítico de si es mejor uno u otro y ventajas y desventajas. Que yo tampoco digo, hay que hacer puntos de choque porque soy de la vieja escuela. Yo he hecho también látigos de los de New School, que luego hablaremos de ellos, pero lo mejor que podríais hacer es intentar entender cuáles son las ventajas y qué tiene de bueno uno y otro. Y en cuándo me puede servir uno y otro. Cada debate no es igual, evidentemente. Y también tener en cuenta vuestras propias limitaciones, ¿vale? O sea, aquí no quiero ser despectivo, pero uno es evidentemente más difícil que otro. Es un látigo por puntos de choque. Ya he hablado antes, podéis echar el vídeo para atrás, de los puntos de estasis, ¿no? Los clases en los que se remolina el debate. Entonces, ¿en qué consiste un látigo de puntos de choque? Pues consiste básicamente en analizar o digo analizar no verbalmente, sino en saber dónde ha estado la discusión del debate, en torno a qué ejes se ha movido, ejes, clashes, puntos de choque, puntos de estasis, todo se refiere. Una vez lo tengo, resuelvo los principales métricas o clases del debate. O sea, los identifico y explico cómo se ha resuelto cada uno, ¿no? Un poco lo que estaba hablando anteriormente cuando salían todos esos clashes en la moción de Juca, pues resuelvo cuál de esos lo ha ganado cada uno. Y puede haber muchos ejemplos. Los clashes, o sea, digo los estándar, pero o sea, hay mil, yo qué sé, desde el político económico social, que tanto se ha escrito, como estos, que son probablemente los más estándar. Y de hecho, esta era la tendencia mala, o sea, cuando no hay que hacer un látigo de puntos de choque y se puede hacer un látigo New School, la gente que hacíamos látigos de puntos de choque, pues al final, como no sabías un poco cómo encajarle y en realidad solo había un único punto de choque, pues acababas inventándote uno de estos, ¿vale? Pues tampoco hay que hacer. O sea, si no hay, si solo hay un punto de choque, pues solo hay un punto de choque. Pero muchas veces los puntos de choque más habituales o la forma de ver esos puntos de choque, insisto, no solo cuando se está desarrollando el debate, sino antes del debate, entender cuáles pueden ser, ver durante el debate cómo se van a desarrollar y ser capaz luego de entender cómo se está encajando el debate, son estos. El de principios y consecuencias, clásico. El de corto plazo, largo plazo. Stakeholders también, ¿no? Cómo afecta a determinados stakeholders. Digo una cosa, porque, claro, o sea, el látigo de puntos de choque tiene una cosa, y es que tú a priori no sabes, o sea, tú intuyes, evidentemente estratégicamente, cómo se van a desarrollar esos puntos de choque, o sea, cuáles van a ser, pero luego puede resultar que sean otros distintos. No hay que forzar, o sea, no hay que intentar coger y decir, vale, como yo pienso estos puntos de choque, pues voy a intentar encajar los argumentos de todo el mundo en estos puntos de choque, aunque luego nadie hable de principios y todo el mundo hable de consecuencias y lo hablen en función de stakeholders. Pero como yo he decidido que el punto de choque o los puntos de choque van a ser el de los principios y el de las consecuencias, pues lo encajo aquí. No. Entonces, a la larga, pues esto muchas veces hace que primero tú empieces a tomarte unas notas ahí de los argumentos sin organizar y luego en un momento determinado en medio del debate, pues cojas, ya cuando veas cuáles son los puntos de choque, lo reordenes y digas, pues mira, este argumento va aquí, esto va aquí. En papel, pues es jodido y requiere, pues ahí hay poco tiempo para hacerlo. Entonces, ahí es unos puntos de dificultad, lo cual me lleva a hablar de ventajas y desventajas. Y aquí he intentado ser autocrítico a pesar de que, bueno, y aquí hay mucha gente que me considera old school, pero tampoco lo soy tanto. Primero, ventaja. Resuelves 6 comparativas en lugar de 3, ¿vale? Cuidado. Si recordáis, y para esto básicamente había puesto lo del iPad, si recordáis, los jueces cuando juzgamos hacemos 6 comparativas, ¿vale? O sea, es decir, asumamos, espera, lo voy a poner en otro color. Asumamos que este es el debate. Aquí hay una discusión dogmática que siempre me ha resultado muy interesante de hacia dónde se pone la flecha, ¿vale? Pero básicamente hacemos estas comparativas, ¿no? Las 6, o al menos así se debería hacer. Y entonces así, y ya está. Que tiene, en mi caso, yo pongo la flecha hacia el que gana, por si algún día me veis juzgando. Entonces este sería primero, este segundo, este tercero y este cuarto. Cuando tú haces puntos de choque, tú lo que estás haciendo al final es resumir dónde está el debate, ¿no? O sea, digamos, gráficamente sería algo así. Espera, que no me ha quedado del todo bien, ¿vale? Supongamos que aquí hay un punto de choque del que se ha hablado, que es la economía, yo qué sé, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, estamos en una moción, vamos a hacerlo con una moción, que sería más fácil. Esta casa cree que España es mejor que Rusia.
Y entonces, de repente, aquí hay un punto del que se ha hablado, que es de armamento, ¿no? Y poder e influencia internacional. Solo relaciones internacionales, hard power, soft power, política. Y se ha hablado de esta. Aquí está oposición, aquí está gobierno, y al final del debate tú ves que ese lo ha ganado este equipo, ¿vale? Luego, también se ha hablado de que España, o sea, lo ha ganado el equipo que dice que Rusia es mejor que España, evidentemente, como no podía ser de otro. Y luego, pero no por mucho, ¿no? Digamos 55-45. Y luego está el otro equipo, que oposición, que dice que España es mejor que Rusia, pues porque tenemos tortilla de patata y ellos tienen ensalada y vodka, y nosotros tenemos pico. Vale. Y supongamos que lo gana España por un 90%. Entonces tenemos ese segundo punto y está aquí. En teoría, la teoría de los puntos de Stasi viene a ser la siguiente. Y es que tú, una vez tienes esto, eres capaz de construir cómo ha sido el debate, que vendría a ser así. Y eres capaz también de diferenciar la importancia relativa que tienen esos dos puntos de hecho, pues esas dos métricas. Que en este caso, pues evidentemente es mucho mayor la política que la gastronomía a la hora de decidir cuál es mejor país, aunque sea algo opinable. Y haces así. Y entonces, automáticamente, juzgar sería algo tan sencillo como coger y ver qué lado tiene más área, ¿no? Este lado tiene más área, pues ya está, ha ganado. Ahora, luego, ¿cómo se decide cada cuestión? Pues viendo cómo ha influido cada equipo en cada uno de ellos. Entonces, supongamos que tenemos en amarillo lo que ha dicho alta oposición. Y aquí tienes alta oposición que ha hecho esto. Y luego tienes a baja, que solo ha hecho, que solo ha influido a este punto, por eso se ha ganado tanto. Y aquí tienes alta de gobierno. Y aquí tienes baja de gobierno, que no han hablado, solo han hablado cada uno de una cosa. Pues, evidentemente, lo que vas a hacer es juzgar cuánto ha influido cada uno de estos equipos en cada uno de estos puntos, ¿no? Y entonces, se pueden resolver todas las comparativas. Se puede saber con ese látigo o con esa... O sea, el látigo consistiría básicamente en dar a los jueces esta visión. Significaría básicamente explicarle a los jueces que se ha discutido sobre esa determinada cuestión. Esos han sido los dos puntos, que uno es más importante, que tú has contribuido a los dos, que el otro solo ha contribuido, etc. Entonces, resuelves las 6 comparativas. Y el juez, pues al final, le das un resultado del debate completo. En cambio, con un látigo New School, que al final es compararte tú contra los 6 equipos, pues ya está, solo le has resuelto 3 comparativas o has intentado resolver 3 comparativas, mejor dicho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la otra ventaja? Solidaridad. Solidaridad en el sentido con el juez. Lo pongo entre comillas porque, o sea, entre interrogaciones, porque, claro, ¿a ti qué coño te importa ser solidario con el juez? Tiene que ver con que es más fácil que te lo compre, ¿vale? De hecho, me había equivocado, pensaba que era el siguiente punto. Vale. Decía, bien, esto va muy lento, pero mira, ya sabéis cuál va a ser el siguiente. Solidaridad tiene que ver con que cuando tú haces un planteamiento honesto, como látigo, es mucho más fácil que el juez te lo compre. O sea, si pongámonos en dos escenarios, por ser exhaustivo en este análisis. Si tú de repente dices, oye, he ganado este equipo, he ganado este equipo y he ganado este equipo. El juez que ya tiene claras las comparativas, no se va a creer esas comparativas que tú le has hecho. Básicamente porque, o sea, si coinciden, pues bien, y si no coinciden, pues el juez puede que la escuche y, diga, y en su cabeza diga, pues esto sí es verdad, esto no es verdad, esto. Si el juez no lo tiene claro y tú haces esas 3 comparativas, pues el juez obviamente va a escuchar las 2 versiones, o sea, la del otro látigo también, entonces va a tener otra visión distinta. Y va a tener esa, digamos, prejuicio de que lo que estás diciendo, pues al final es un análisis partidista. Con los puntos de choque, pues tienes la ventaja de que el juez puede tener en su cabeza cuáles son las comparativas, pero tú no le estás negando frontalmente o refutando frontalmente sus comparativas. Tú lo que estás haciendo es darle una visión del debate completa, en la que sus comparativas pueden encajar o no, y le da la posibilidad de analizar si sus comparativas coinciden con ese análisis del debate. Es decir, o sea, no le entras de frente, sino que haces un ataque un poco por el flanco para ver si así le convences de que la comparativa es otra, porque la métrica es más importante, un punto, o la métrica digo, o un punto de estasis, de eso que hacíamos, que dibujaba, que otro. Y al que no lo tiene claro, pues igual, más fácil que entre, pero vamos, sin que tenga la preconcepción ya, ¿vale? Segundo, tiene menos riesgo de rozar el acuchillamiento, claro. O sea, cuando hacemos el New School este de ¿por qué gana mi cámara alta? Pues al final estás entrando en una comparación directa con tu cámara alta, en la que muchas veces lo que vas a acabar haciendo es diciendo que sus argumentos son una mierda. Yo recuerdo una cosa, básicamente, que es la regla probablemente más sencilla de explicar. Un argumento se mide en 2 ejes, que son
Esto yo pensaba que se iba a borrar, pero se conoce que no. Bueno, lo pinto arriba. Un argumento se mide en dos ejes, que serían su veracidad. Bueno, se quedó pillado. Su veracidad y su impacto, ¿vale? O sea, es decir, si es cierto y si es relevante. Son los dos ejes. Esto Michael Dell lo hace muy bien así. ¿A qué me refiero? Tú, con las cámaras de enfrente, tú puedes compararte en términos de veracidad y en términos de impacto. O sea, tú puedes decir lo que dices es mentira y lo que dices no es importante. Con tu cámara alta solo puedes compararte en términos de impacto. O sea, tú no puedes refutar abiertamente a tu cámara alta. Tú no puedes decir que lo que ha dicho, o sea, tú no lo puedes insinuar, pero tú no puedes coger y decir, han dicho esto en mi cámara alta, no es verdad. Porque nosotros hemos demostrado que no es verdad. Puedes decir que el equipo de enfrente ha demostrado que no es verdad o que no lo ha probado bien y tal, pero hay un límite. Entonces, cuando tú te haces esa comparación directa, es muy fácil rozar la idea de lo que han dicho no es verdad. En cambio, cuando tú haces una comparación implícita, como la otra, es más difícil que ese riesgo pues, sea evidente para el juez. No significa que no lo vayas a hacer, significa que no se ve. Desventajas, pues evidentemente es más compleja. Ya creo que lo he desarrollado suficiente, no me voy a alargar en esto. Es más difícil de ejecutar, o sea, no solo es compleja en cuanto a prepararla, sino a la hora de hacerlo, pues requiere tener claro el orden de cómo estás yendo por un punto de choque, por otro estás cerrando punto de choque. O sea, a la hora de que el juez lo perciba, no son tres comparativas en el debate, sino que es un hilo en el que tú vas analizando cada argumento, cómo entra y demás, y para el juez es más difícil de seguir, entonces hay que ser muy claro, flaquear bien las cosas, muy estructurado al hablar, y tiene el riesgo de pegarte un tiro en el pie. Este es probablemente el mayor riesgo de todos, que diría que es el que desaconseja hacerlo cuando estás empezando, o bien cuando estás empezando y no sabes hacerlo bien, o bien cuando no tienes claro que vayas a ganar el debate. Por eso yo, si no voy a ganar el debate claramente, no haría esto, porque al final tú le estás dando al juez una visión completa del debate. O sea, tú le estás diciendo, mira, estos argumentos de este equipo entran en esta comparativa entran esos argumentos de este equipo, estos de este. Esta comparativa es más importante que esta, que es más pequeña. En este están estos argumentos, en este otro. O sea, la resuelve el debate. Y el juez, si no está de acuerdo contigo, solo necesita cambiar una tecla para cambiar el debate. O sea, si todo lo que tú has dicho es verdad y de repente resulta que el punto de choque en el que están tus argumentos, que tú has dicho que es más importante que el otro, el juez considera que no lo es, para él adjudicar el debate ya es tan sencillo como mover esa línea, o sea, aumentar la importancia del otro punto, y entonces tú sabes que tú eres cuarto porque tú estás en ese punto, y así. O sea, le estás dando las herramientas para matarte. En cambio, las comparativas, pues si te las compra o no, pues es una a una. Entonces, no le estás resolviendo el debate con el riesgo de que sea en tu contra. New School, pues bueno, yo creo que ya ha venido un poquito a la mano, creo que es el que la mayoría hacéis, que es el que empieza con tres cosas en este discurso. ¿Por qué ganamos a alta de oposición? ¿Por qué ganamos a baja de oposición? ¿Y por qué ganamos a alta de gobierno? Y empiezas pam, 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 comparativas, etc. ¿Vale? Está bien. Es un discurso en el que refutas y comparas individualmente con cada equipo. O sea, tú coges cada equipo y dices, han dicho esto, lo refuto. ¿Qué hemos dicho nosotros frente a esto? ¿Cómo se compara? Bla, bla, bla. Y ganas. Ganas tres comparativas. Y si tú ganas tres comparativas, en teoría, deberías ganar el debate en puridad. Vale. Y el orden, pongo un asterisco porque, bueno, puede haber opciones, pero por lo general el orden de New School, al menos en mi opinión, siempre va a ser baja enfrente primero, segundo alta enfrente y luego lo último alta encima. ¿Por qué? Bueno, pues porque alta enfrente ya le han refutado otras personas, entonces probablemente esté menos vivo. En cambio, baja enfrente nadie le ha refutado, entonces es lo primero que debes matar, si no, porque si no va a quedar vivo. Entonces vas a ir a lo de enfrente por si acaso se te acaba el tiempo, luego vas al de arriba, que probablemente es el segundo mayor riesgo, y luego al tercero, porque en teoría tu compañero en su extensión ha sido capaz de explicar ya por qué ganabais a vuestra alta, porque vuestra extensión es mejor. Pero por si no lo ha hecho, tú lo haces. Pongo el orden en asterisco porque, claro, esto depende de qué equipo quieres ganar o no. O sea, lo mismo el rival está arriba y lo primero que quiero hacer es dedicarle tiempo a él. Y luego también pongo el asterisco porque si hemos hecho un buen time management, en realidad el orden debería dar igual si vamos a dedicarle el tiempo que necesita cada uno. Pero la realidad suele ser que normalmente a medida que va avanzando el discurso, pues se nos van quedando cosas en el tintero porque a lo primero le dedicamos mucho tiempo, a lo último muy poco. ¿Ventajas y desventajas? Ventajas. Es más fácil y mucho más sencillo. O sea, es que es de cajón. Porque son tres comparativas, directas, no tienes que tomar muchas notas, o sea, no sé, no me voy a extender porque creo que es obvio. Segundo, hay menos riesgo de fallo. Hay menos riesgo de que te pegues un tiro en el pie, hay menos riesgo de que te equivoques al leer las métricas, hay menos riesgo de que te inventes un debate distinto con unos puntos de choque que no son los que se han hablado. Y en teoría puede ser una ventaja que hay más comparatividad, o al menos la comparatividad es más directa, ¿no? O sea, que cojas y sea más evidente que estás siendo comparativo. Que con los puntos de choque puedes correr el riesgo de que los jueces no vean la comparatividad y piensen que estás haciendo una posición maximalista. ¿Desventajas? Pues no resuelves el debate, solo resuelves tu lado. Y eso puede ser una desventaja si quieres resolver el debate. O sea, si tú quieres no solo que decidir en qué posición vas a quedar tú, sino decidir en qué posición van a quedar los demás.
si eres un buen equipo, no solo te interesará que tú seas primero, sino que llegará un punto en el que lo que te empiece a interesar en cada debate es diseñar cómo va a evolucionar el tab a tu favor y que un buen equipo quede cuarto en ese debate y te asegures de que mientras tú eres primero, él sea cuarto y le dejes bien lejos. O que no brique, vaya. Segundo, es menos útil. Menos útil para los jueces, por lo que he explicado, de que los jueces no le estás ayudando a resolver el debate, le estás dando un input más que tiene que valorar. Y por lo tanto, si para ellos es menos útil y lo único que vas a hacer es refutar directamente y repetir un argumento que ya he dicho, van a prestar menos atención. O sea, no digo que sea menos útil confirmado, sino que tiene una percepción de menor utilidad y por lo tanto los jueces le van a prestar menor atención por esa preconcepción de que va a ser menos útil. Tercero, hay una dilución de la construcción. O sea, no hay un momento en el que te dediques a hablar de lo que tú has construido. O sea, siempre lo que tú has construido lo vas a hacer comparándolo con otro equipo. Y eso tiene el riesgo de que al final se mezcla con la refutación. Y no queda claro qué parte es refutación tuya, qué parte es construcción de tu compañero, cuál es tu material argumentativo propio. Esa dilución a mí no me gusta, particularmente porque no pone en valor la extensión. Hay una reiteración de refutaciones de argumentos por este mismo motivo, ¿no? Porque si resulta que cámara alta y cámara baja han traído el mismo argumento en el equipo contrario y tú vas a compararte con cada uno, vas a tener que hacer la misma refutación a ambas. O vas a tener que volver a comparar tu argumento con ambas, porque han dicho lo mismo y entonces vas a repetirlo. Poco inteligente. Y, por un último lugar, desincentiva la táctica, ¿vale? O sea, es decir, es una visión bastante estática, preconcebida, en la que tú te limitas pues, a escribir qué dice cada uno y las refutaciones abajo, y no estás teniendo una buena visión de cuál está siendo el debate, ¿vale? O sea, al final no entrenas esa habilidad de saber qué está pasando. Vamos a poner un ejemplo que esto ya estaba apareciendo una chapa por mi parte y de hecho me alarga una barbaridad, pero bueno, pensaba que iba a ser bastante amable. Ejemplo. El VIH indetectable es el VIH que se padece de forma muy controlada y no se puede transmitir a otras personas mientras se toma la medicación, ¿vale? Infoslide, que parecía ya que no iba a poner mociones, pero he intentado encontrar un debate en el que hubiera unos buenos látigos y pudiéramos analizar esto. Esta es la Infoslide y la moción era, de ser posible, esta casa obligaría a las personas con VIH indetectable a indicarlo de forma prioritaria en sus perfiles en apps enfocadas al IVA, ¿vale? No pongo créditos porque esta moción fue del BPCEU 2019 que adjudicábamos Ángela y yo, de hecho, así que podéis esperar cosas en esta maravillosa línea. Bien, clara la moción, así que vamos con los argumentos. Sale primero un gobierno, ¿vale? Para que veamos un poco cómo serían los métodos. Sale primero el gobierno, te caracteriza qué es el VIH y cómo son las apps para ligar, que si se utiliza para follar, principalmente, etc. Y saca 3 argumentos. No voy a decir, de hecho, quién fue cada equipo, porque también hay miembros de adjudicación que estaban en estas. Primero, dicen que existe un derecho del Estado de proteger lo máximo a sus ciudadanos y una legitimidad para inmiscuirse en la vida cuando hay un riesgo, y lo asocian al riesgo de contraer el VIH derivado de mantener relaciones sexuales con una persona que es VIH indetectable. Segundo, dicen que yo tengo un derecho a conocer los riesgos, que esto ya sería un derecho individual a conocer los riesgos, y luego lo desarrollan con una pequeña consecuencia, o sea, es argumento medio de principios, medio de consecuencias, pues dice que también esto tiene la ventaja de que así yo luego pues, puedo meterle una demanda al que me ha contagiado el VIH, etcétera. Pero principalmente la primera parte del argumento es ese derecho a conocer los riesgos cuando se pone en riesgo mi propio. Y tercero, un argumento un poco mitigatorio, dicen que no hay violación a la intimidad porque la persona con VIH, pues al final solo se le viola la intimidad temporalmente, o sea, solo se le pone un momento, pero bueno, tampoco es que vaya a ir con un banner en la calle que ponga tengo VIH. Sale alta oposición, también caracteriza el VIH indetectable y las apps. Básicamente hay una distinción sutil entre ambos equipos. Cámara Alta de Oposición hace más énfasis en que el VIH indetectable no tiene riesgo de transmisión si se toma la medicación y se que va a tomarse la medicación. De hecho, ese es su primer argumento. Porque el primer argumento es que no hay riesgo de transmisión, por eso un argumento un poco a la negativa, previa refutación, porque no van a dejar de medicarse. Y dan 2 argumentos. Primero, porque no quieren que su propia salud empeore, y segundo, por solidaridad, porque el VIH es una putada y no quieren que el resto de la gente lo tenga también, porque la gente no es tan hija de puta. Y luego hablan sobre las apps y dicen también que es para follar, ¿vale? Pero se centran también en que son bastante superficiales, que solo te enfocas en la primera capa de la gente y demás, y que si alguien le pone su perfil en Tinder VIH indetectable, pues automáticamente va a ser el swipe left, etc. Y traen 2 argumentos, ya digo. El primero, el de no hay riesgo, y el segundo, protección de las personas con VIH frente al estigma. Dicen básicamente que en general, pero también lo impactan más en comunidades pequeñas, pero hablaban en general, las personas con VIH, pues ahora mismo hay un estigma, entonces en cuanto pongan que tiene VIH, la gente le va a ver pues, como un sidoso, con toda la carga peyorativa que tiene esa palabra y que rechazamos desde adjudicación. Y eso va a producir la perpetuación del estigma que ya tienen, especialmente en las comunidades pequeñas en las que pues, todo el mundo por la calle va a saber que, etcétera, ¿vale? Entonces esto lo impactan en el rechazo social que vas a recibir, cómo se va a relacionar con tu autoestima, etcétera, ¿vale?
Vas al gobierno, viene en primer lugar y lo único que hace, al principio te mecaniza por qué no van a dejar de medicarse, ¿vale? Lo hacen en parte en referencia a la salud y la solidaridad de las otras personas, pero también lo dice porque no quiere empeorar, o sea, el mecanismo es obvio, se acepta el de alta oposición y se desarrolla un poco más. Luego traen dos argumentos. El primero, una desestigmatización del VIH a nivel social, es una mejora de la visión del VIH porque la gente se va a informar. Esto tiene un impacto a la hora de cambiar la sociedad y te explican cómo. La mecanización que ellos hacen, muy resumida, es que la gente se va a tener que informar porque al registrarse en la app te va a venir una explicación, o sea, no solo pone VIH indetectable, te aparece un pulsador para darle info y te sale la explicación de esto, que es como sucede en la realidad, por cierto, por si alguno no lo veis. Y segundo, que la gente también va a sentir curiosidad porque pone VIH indetectable, que significa esto indetectable, lo van a buscar en Google porque lo visibiliza. Luego, en segundo lugar, entra en el plano del individuo y te explican que hay un cambio de dinámica interna porque va a haber impactos en la autoestima con determinados mecanismos, ¿vale? En general, estos mecanismos, que están muy guapos, os recomiendo que habléis con quien inicia esta extensión, buscadlos por la calle, que yo sé quiénes son, porque te hablan básicamente de que el sexo probablemente sea la faceta más íntima de la personalidad y que si no estás a gusto en el sexo, probablemente no puedes estar a gusto en nada y que lo que necesitas es esa aceptación sincera, o sea, prefieres esa aceptación sincera en el momento del sexo que tener aceptación social, aunque sea falsa, ocultándote, y hace una reflexión sobre la profundidad de la autoestima y demás, que no se basa en la superficialidad. Y baja de oposición, trae un argumento de principios de no discriminación, diciendo que una discriminación y en tanto el VIH indetectable no condiciona las relaciones sociales, no está justificada esta discriminación. En segundo lugar, dicen que hay una revictimización, ¿vale? Es básicamente el mismo argumento de su cámara alta, un poco repetido. ¿Cómo haríamos los látigos aquí? ¿Vale? Voy a hacer látigo de gobierno, que fue el que ganó, por cierto. Vamos a hacer un látigo de gobierno New School. ¿Qué diría látigo de gobierno? En un látigo New School, látigo de gobierno diría, ganamos a baja de oposición porque nunca explican por qué se va a producir esa revictimización discriminación, ¿vale? O sea, depende, los dos argumentos de baja de oposición dependen básicamente de que a esa persona se le vaya a revictimizar o se le vaya a discriminar. Si no hay discriminación, pues no, el principio no aplica y la consecuencia de revictimización tampoco. Entonces, como no lo explican, nosotros, baja de gobierno, con nuestro mecanismo demostramos que eso no sucede, ergo no se viola al principio. Y por lo tanto, ganamos en esa comparativa. Ganamos alta de oposición porque hacemos la comparativa a nivel personal sobre dónde va a ser mejor la autoestima del individuo. Es decir, hay un clash directo entre la autoestima del individuo de lo que decía alta oposición, de van a estar jodidos en comunidades pequeñas y se va a atacar su autoestima por el rechazo social, con la aceptación social y con el hecho de que la autoestima no se construye porque te acepte más la gente a costa de tener que ocultarte, sino con el hecho de que te aceptes a ti mismo y encuentres a alguien que te acepte y te entienda con eso y puedas tener una relación personal sincera, etc. Hay un clash directo que gana baja de oposición, baja de gobierno, perdón, y por eso gana alta de oposición. Y ganamos alta de gobierno porque explicamos el mecanismo por el cual no hay riesgo. Alta de gobierno, sus argumentos de derechos dependían de que fuera a haber un riesgo real. Baja de gobierno o compra en parte ese mecanismo de por qué no va a haber ese riesgo, con lo que mitiga ese derecho del Estado y del derecho a la persona que no tiene VIH de conocer, ¿vale? Ojo, mitiga, no refuta, no es una refutación directa, es una mitigación de la importancia de esos argumentos y por lo tanto vale. Y traemos todo un nuevo análisis sobre el individuo y la sociedad ganando al caso más fuerte de oposición. ¿Vale? Ahí hay una pequeñísima parte de construcción en la que se entra a hablar de qué hemos traído nosotros frente a ellos y por qué esto es mejor que todo el caso de oposición, etc. ¿Vale? Pero como veis, no hay una parte de construcción explícita, no hay ninguna parte en la que se analice la extensión, sino que se hace de forma deslavazada soltando los argumentos y no hay una visión sobre qué ha sido lo importante y lo no importante en el debate, sino básicamente por qué he ganado todo el mundo. ¿Vale? No digo que esté mal, New School, digo que en este debate, como veis, había varios clases que había que resolver y se podían resolver de otra forma. ¿Cómo se podían resolver? Haciendo un látigo de puntos de choque. Primero, hay dos puntos de choque, evidentemente, el del individuo y el de la sociedad, ¿no? O sea, está claro que, dejando de lado los principios, que en realidad no eran tanto principios como aplicaciones prácticas de los principios, hablaban de la nominación, del derecho de Estado, etcétera, lo que estábamos hablando era de cómo afectaba esto a las personas, tanto el que tiene VIH como al resto de la sociedad, ¿vale? ¿Cuál es más importante? O sea, esto sería el látigo. Primero, dos puntos de choque, individuo-sociedad. Segundo, ¿cuál es más importante? La sociedad. ¿Por qué? ¿Cómo justifico que mi métrica es la más importante? Que lo hago, evidentemente, porque tengo puntos ahí. Se podría justificar lo contrario. Pero, por ejemplo, aporto una explicación diciendo que el VIH tiene dos problemas, básicamente, y es la estigmatización de la gente que lo padece, porque se percibe que es una enfermedad súper contagiosa y hasta cierto punto he desviado o enfermos y drogadictos y, por lo tanto, gente marginada socialmente con la que no me quiero relacionar ni parecer. Y segundo, porque hay una propagación silenciosa por esa falta de conciencia, ¿no? Como no se habla de ello, hay una espiral del silencio que hace que la gente que lo tiene no lo diga, que la gente no se haga pruebas y por eso suben los contagios de SIDA y de VIH, perdón, etc.
Esa sería la explicación de la métrica. Notad que esa justificación de la métrica es algo que sí se puede hacer en el látigo, ¿vale? En extensión yo he tenido que proponer esa justificación de la métrica, he tenido que traer la idea de la caracterización de VH. Y ya estaba en el debate, pero en el látigo es donde puedo darle de verdad valor y justificar por qué lo nuestro es lo más importante, porque nadie del debate ha entendido qué es el VIH y cuál es el problema del VIH. Todo el mundo se ha quedado en lo que hay, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos de choque? Pues a nivel individuo. ¿Y cómo se haría en términos prácticos? Que esto es probablemente el kit de la cuestión. Pues en términos prácticos sería, ha habido dos puntos de choque, o sea, una vez esta explicación previa, en el punto de choque del individuo, ¿qué ha traído oposición? Alta oposición nos ha traído un único argumento en este punto de choque, que era la estigmatización y daño a la autoestima de estas personas por el hecho de vivir en pequeñas comunidades y sufrir un rechazo de la sociedad que les haría daño. Base de oposición ha traído la revictimización de la víctima. También bastante derivativo. Notad que cuando digo esto y cuando estoy comparándoles en el mismo punto de choque diciendo que baja oposición es derivativa de cámara alta oposición, estoy resolviendo comparativa. Porque en ese punto de choque estoy diciendo que el valor, el acto nuevo, lo ha dado alta, no baja. ¿Qué ha traído alta del gobierno en este punto? Ha traído una violación temporal de la intimidad. Pongo mi, porque en realidad es un argumento de mierda, el de la violación temporal, y es mentira. Pero todo depende, todos los argumentos de alta de oposición y baja de oposición, que son el mismo argumento, dependen de que vaya a haber una revictimización social. Y si yo pruebo que esa revictimización social no existe, gano el punto de choque del individuo. ¿Y por qué no va a existir? Primero, por la concienciación que yo he explicado que va a suceder a través de la información de la gente sobre VIH y la curiosidad. Y segundo, por la autoestima, que va a reforzar la autoestima porque no es lo mismo follar que estar a gusto contigo mismo. Y la gente va a estar más a gusto consigo mismo y va a reforzar su autoestima. Por estas dos cuestiones, demuestro que su argumento no es cierto, que es mi construcción, y por eso gano esa comparativa, gano esa métrica, gano ese punto de choque y me llevo el nivel de individuo. Segundo punto de choque, el nivel sociedad. ¿Qué trae en cámara alta y cámara baja oposición sobre esto? Nada. ¿Vale? Y ahí hay que ser fuerte en ese énfasis y explicar que ellos han traído un punto de choque en el que alta ha ganado a baja, pero en nivel sociedad no han traído absolutamente nada, con la que la comparativa está entre alta del gobierno y yo. Pero ellos no han dicho nada del nivel sociedad. Básicamente se resignan a seguir teniendo una sociedad en la que la gente rechaza a la que tiene VIH indetectable sin entender o explicar por qué. ¿Y qué ha traído alta el gobierno? Pues básicamente un derecho que no sirve para nada y nosotros todo un campo argumental que va a reducir la estigmatización y la espiral del silencio y explico los impactos sobre el VIH y los no VIH. ¿Vale? O sea que la gente con VIH va a vivir mejor, los no VIH se van a concienciar, todos van a ser felices, etc. ¿Vale? Esos serían, digamos, los dos ejemplos de cómo hacer ese punto de choque desde un punto de vista práctico. Ventajas y desventajas. Recapitulando, o sea, en este caso concreto. En el New School no explico la diferencia entre las dos métricas, o sea que como veis las resuelvo un poco a la vez y no digo si una es más importante que otra, porque son distintas, de dónde han salido, quién las ha justificado, qué equipo estaba en cada métrica. Reitero los argumentos, como veis el mismo argumento de alta y de baja lo tengo que refutar dos veces y con la misma explicación dos veces. No explico dónde me posiciono yo estratégicamente, es decir, vale que yo he ganado, pero no queda claro qué equipo era el fuerte y a qué equipo he ganado, que como veis en este debate era clarísimamente alta de oposición, que era el segundo equipo que traía el mejor argumento. Y os resuelvo ya el dilema, el tercer equipo fue baja de oposición y el cuarto fue alta de gobierno. Si os dais cuenta, a medida que íbamos haciendo las comparativas, en los puntos de choque iba quedando claro quién había traído qué. Y alta de gobierno queda claro porque el riesgo no existe, que es la premisa a la que bebe toda su argumentación y que ninguno de los otros tres equipos compra. Y tampoco sirve para dejar a alguien cuarto, esta técnica, ¿vale? Salvo matando moscas a cañonazos. Es decir, si le tiras 6 minutos refutando a alguien a saco, sí, vas a conseguir que sea cuarto. Pero es una decisión poco eficiente en términos de destinar recursos. Con la estrategia old school vas a desenmarañar las métricas para bien y para mal. Es decir, puedes ganar, puedes perder. Si en este debate anterior que habéis visto la métrica importante no hubiera sido la sociedad, hubiera sido el individuo, y yo no hubiera probado la revictimización, que es mucho if, porque en este caso el caso de baja de gobierno era bastante bueno, pero si yo no hubiera probado eso, habría ganado alta oposición porque era el que probaba más en el nivel individual. Y te permite distinguir dónde ha estado el debate, ¿vale? O sea, dónde ha estado la discusión real. Y por último lugar, pone en valor tu extensión. O sea, le dedicas un punto a centrar porque tus extensiones responden a una nueva métrica o obedece a algo que no se ha explicado antes, o sea, le da un mayor valor, ¿vale? Hasta aquí el tema de esta comparativa. Voy a ir rápido ya porque esto se ha alargado muchísimo más de lo que esperaba, lo que demuestra mi pésimo time management como látigo. Algunas estrategias para mejorar como látigo, muy rápidas. Oratoria, prep time y estrategia, distribución de tiempos, puntos de información, diferenciar el material, casuística y los puntos de choque o una reflexión final sobre los puntos de choque, ¿vale? Voy muy rápido. La oratoria, si dicen que no cuenta es mentira.
Los jueces llevan 42 y 49 minutos de debate. La oratoria no se puntúa individualmente, pero joder, despiértales. Un buen látigo tiene esa fuerza y tiene la capacidad de salir y que aunque no estés los 7 minutos refutando, parezca que estás los 7 minutos dando caña. Como mínimo, despiértales. O sea, no les vas a contar nada nuevo, pero haz que al menos te escuchen porque sea interesante o porque crean que les vas a dar una visión o qué coño, porque creas que vas a insultar a todo el mundo. Pero despiértales. Así que intenta que los jueces te escuchen. Y si es el caso conmigo, intentadlo de verdad, que me cuesta. Y buen turno. ¿Vale? O sea, probablemente lo mejor que puedes aspirar como látigo es que te digan buen turno. Esta es una broma que algunos amigos ya entienden, que es lo que pasa cuando pierdes el debate como baja y cuando acaba, has perdido una final y te viene la gente y te dice, oye, has perdido, pero buen turno, me ha gustado tu turno. Vale, eso es una putada, si os pasa, pero digo que es lo que deberías aspirar, a que al menos la gente tenga esa sensación. En cuanto a prep time, es el momento de ser crítico, ¿vale? En prep time. Esto me refiero un poco a una estrategia que es un poquito más adicional. Me refiero, normalmente en un prep time, en mi visión particular, el extensionista es la persona creativa, el látigo es la persona estratégica, a la tierra, y que es el momento de ser crítico, desechar argumentos, no tiene el apego a lo que ha escrito porque no lo ha escrito, y tiene que haber esa especialización. Uno desarrolla, otro piensa, ideas nuevas, otro piensa por dónde va el debate. El látigo para mí es el que estratégicamente está escuchando. O sea, está en el prep time por otro lado. Yo estaba por ahí fuera pensando y pensaba en argumentos no tan obvios que salieran y en por dónde iba el debate y por dónde deberíamos ganar. O sea, esa mezcla de estrategia y táctica. Y tienes que ver la partida de ajedrez completa antes de que... O sea, tú, siendo un buen látigo, en el pre-time deberías ser capaz de saber qué va a sacar cada equipo y cómo va a desarrollarse el debate. Conociendo la moción, conociendo a los equipos, que es algo que se adquiere con experiencia, no os lo niego, pero un buen látigo es capaz de, en ese pre-time, ser capaz de anticipar el debate. Si no se ofusca con otra cosa, de ver la partida de ajedrez completa. Siempre te pueden sorprender, pero deberías ser capaz de verlo. Distribución de tiempos. Ojo al crono y la adrenalina. Esto tiene que ver con una anécdota personal. En la final del CMU de Guatemala 2017 se me olvidó ponerme el crono. O sea, salí con tantas ganas de refutar, porque era el penúltimo era el látigo de gobierno, que se me olvidó ponerme el crono. De hecho, recuerdo que al año siguiente en Chile me puse bastante énfasis en ser calmado al principio, porque allí lo típico, sale, empecé a hablar, no me había puesto el crono, un drama, en las finales nadie te pone el puto crono, no se veía nada, yo no sabía por dónde iba, tuve que desbloquear el móvil en el minuto de la campanada para poner ahí uno de 6 minutos y saber más o menos por dónde iba, así que cuidado con eso, con la adrenalina, eso es una mierda práctica, pero así me ha dado para contar la anécdota. El time management requiere disciplina. Eso tiene que ver con lo de las marcas. O sea, tú antes de salir, o sea, lo de qué tiempo le distribuye a cada uno no es una cosa que sucede mágicamente según a ti te vas sintiendo y dices, de repente me siento inspirado y voy a dedicarle más tiempo a esto. No. O sea, esa es una decisión que tienes que tomar de antemano, tácticamente. O sea, antes de salir a la tribu tú deberías saber qué equipo es el fuerte y qué no, y cuánto le vas a dedicar a cada equipo, si vas a hacer un látigo New School, o a cada punto de choque si vas a hacer un látigo Old School, como queráis. Pero lo que me refiero es a que tienes que ser estratégico y ponerte una marca fija. O sea, no es teóricamente voy a estar ese tiempo, es si en el 2.30 no he acabado de hablar con esto, corto, porque si no, no me da tiempo a hacer lo otro para ganar. Y lo importante es ganar, lo importante no es decir, o sea, la satisfacción de decir todo lo que tienes en el papel es una satisfacción para ti. Pero ya está, se queda ahí. Nadie te va a aplaudir ni te van a dar el premio a campeón por haber dicho todo lo que quieres. El premio se consigue siendo estratégico y táctico. Así que cúmplete tus marcas de tiempo. Porque si no, no sirve para nada todo lo que has pensado. Y pase lo que pase, no te olvides de ponerte en valor, ¿vale? Ese riesgo de dejar la construcción para el final, en el látigo New School, también en los puntos de choque al final, siempre vas a comparar lo segundo con lo que comparas es lo tuyo, tiene ese riesgo siempre de que a lo que le dediques menos tiempo, o sea, le dediques más tiempo a destruir que tiempo no a construir, pero a explicar por qué lo tuyo ha sido bueno y a ponerte en valor. Y no, porque os recuerdo que las comparativas se nutren en gran medida de la aportación argumentativa que ha tenido cada equipo, es decir, no de la refutación que has hecho como látigo, sino de la argumentación que ha traído tu equipo nueva. Y si no lo haces, pues mal para la comparativa, o sea, poco estratégico. Que diría que es la frase que más hace en el vídeo. Punto de información. Varias opciones, no voy a meterme mucho en ellas porque, digo, ya va tarde. Depende de si el rival de enfrente es fuerte o es un rival débil. Evidentemente hay un punto de engagement. A ser posible hay que intentar hacer ese engagement. Mejor si lo haces cuando ya están muertos, o sea, es decir, mejor el engagement con cámara alta siendo látigo que el de extensionista, ¿vale? Desde mi punto de vista, a mí me gusta más el engagement de extensionista, o sea, cuando lo debatía, extensionista dando el punto a cámara baja y látigo dándolo a alta. ¿Por qué? Porque normalmente lo hacía después de haber refutado ya la alta. Y entonces, cuando ya están muertos, y me aseguro que están muertos, y están fuera del debate, pues venga, les doy la oportunidad de defenderse. Quedó bien, cumplo engagement, se defienden, tal, pero ya está, o sea, ya han tenido su oportunidad, he dicho lo que tenían que decir de sus argumentos, están ya fuera del debate, no me van a hacer daño, salvo, insisto, el tema de rival fuerte, rival débil.
esto probablemente sea poco políticamente correcto, pero ni de coña, 2 puntos en un látigo. Probablemente sea el turno en el que menos tiempo vas a tener, o sea, en el que más cosas hay que decir y menos tiempo tienes para hacerlo, así que nunca jamás de 2 puntos. No sé, esto es una cosa yo creo un poco obvia, pero la he puesto ahí. Y tercero, recuerda los puntos de choque. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando des los puntos de información recuerdes dónde están situados esos puntos de choque. O sea, porque puede que lo relevante no sea el rival fuerte o débil, sino quién está en tu mismo punto de choque. O sea, quién te va a reforzar esa idea de que tu métrica es la importante. O a quién quieres meter en ese punto de choque de que tú has abierto en ese momento. ¿Vale? Entonces, esa visión de saber cómo está yendo cada uno. Pero vamos, insisto, mi opinión personal, y como casi siempre lo he hecho, el punto yo lo daba a la alta. Si se levantaba, vaya, si no, pues se lo pedía, de hecho. Y si no, pues ya a la baja. De hecho, alguna bronca le cayó a mi compañero por dar el punto él a la alta y que me tocara a mí darlo a la baja justo antes de refutarle o cuando acababan de hacer su propio látigo, que me iban a dar caña y que iban a dejarles demasiado arriba en el debate, demasiado vivos. Diferencia tu material, ¿vale? Marca la frontera muy bien entre lo que has hecho tú alta y lo que has hecho tú, ¿vale? Eso es flaguear, o sea, decir, o sea, no repases el argumento en su conjunto, ni el punto de choque en su conjunto, sino hasta aquí es donde han explicado ellos, aquí entra lo mío, ¿vale? Sé honesto, no excluyas el otro material. O sea, ni en los puntos de choque, que es donde es más habitual hacerlo, ni desde luego en las comparativas, hagas un nombre de paja, una reducción a la basura de lo que ha explicado tu alta. No es una decisión interesante. Creo que esto, o lo dijo Paula, lo debería haber dicho, no es ser comparativo. Ser comparativo al analizarte con tu alta es ser honesto con lo que han explicado y de verdad explicar por qué tu extensión es buena y tienes una buena extensión. Y si no, pues no estás siendo comparativo y no te van a comprar esa diferenciación en material. O sea que mejor invéntate por qué lo tuyo es mejor, pero no lo hagas por la sucia de no decir lo que han hecho. Porque además este gestito de esto es mío, cae sí o sí. Sé crítico, ¿vale? O sea, sé crítico con lo que ha explicado tu compañero. O sea, date cuenta de qué es lo que está aprobado y dónde puedes aportar valor. Quizá tu compañero no ha explicado el argumento perfecto. Y lo mismo, tal y como lo ha explicado él, no gana tu alta. Pero hay cosas que tú sí puedes hacer como látigo para que tu argumento gane al de tu alta. Por ejemplo, o gane al de que tienes enfrente. Analiza, comprende, ¿vale? O sea, hasta ahí era lo que ya habíamos dicho de entender el argumento, porque cuando ya lo has entendido puedes reexplicar el argumento de otra forma, puedes impactar el argumento, o sea, estando ya los impactos, puedes explicar los impactos, magnificar los impactos, comparar los impactos. En resumen, comprende los límites del turno, o sea, ser muy consciente de lo que se puede hacer y no se puede hacer con el látigo y, en mi opinión, bordearlos. O sea, rozar el límite es para mí la única forma de verdad, o sea, de marcar la diferencia en un debate complicado, un debate brutal. Hay que bordear el límite entre ser brutalmente honesto en la comparación con tu cámara alta, ser brutalmente honesto en la explicación o en la mecanización o en la reexplicación o en dar ejemplos de tu argumento, etc. Uphill y downhill. ¿Qué tiene que ver con la casuística? ¿Qué pasa si todo está ganado? ¿Qué pasa si todo está perdido? Si todo está ganado, y me resuena un caso, ronda 5 de este BPR Juan Carlos, que seguro que me está escuchando, pero lo vi. Si todo está ganado, limítate a no cagarla y apóyate. No vas a ser el mejor orador de la pareja en ese debate. Ya está, tu compañero lo ha hecho brutal. Resulta que en su turno ha sido capaz de explicar sus argumentos e implícitamente refutó todo lo que hay en la sala, todo. O sea, tú no tienes que hacer nada, pues ya está. No intentes hacer la cuadratura del círculo, ni reinventar la rueda, ni de repente. O sea, limítate a hacer explícito lo implícito. Lo que ya ha explicado tu compañero a lo explícito, haz esas refutaciones concretas, esas comparativas concretas, apóyate en lo que ha hecho tu compañero, demuestra que eres un equipo, no intentes sacarte la manga nuevas refutaciones. O sea, voy a poner esto entre comillas, se pueden sacar de la manga nuevas refutaciones, por lo que me refiero es a que no intentes, a costa de innovar muchísimo, correr el riesgo de que se generen contradicciones entre la comparativa interna que ya había en tu equipo y lo nuevo que tú vas a decir. O sea, pongamos en valor que trabajamos en equipo. Si la extensión es de los dos y la ha dicho el extensionista, da igual, es de los dos y vamos a ganar con eso. Si todo está perdido, esta es una situación que también he tenido, no hay nada que perder. O sea, no hay absolutamente nada que perder. O sea, si el debate ya lo tienes palmado, pues coño, a por todas. O sea, sálvese quien pueda. A full con las métricas, de explicar por qué tu métrica es la mejor, porque la otra es una mierda. Rozando el límite quizás del turno, de justificar por qué tu métrica es muchísimo mejor y la que habéis traído y el resto de equipos no tienen ni idea de la métrica o están en esa métrica si la aceptan implícitamente, pero si no, al menos que te den el de la métrica más explicada y que les cueste justificar por qué no han comprado tu métrica. La comparativa con tu alta igual, muy radical, o sea, muy evidente, muy directa, muy marcar el límite de lo que explican ellos, muy quizás sin refutarles directamente, explicar dónde están los agujeros de sus argumentos. O sea, no, la línea entre refutar y no sería meter el dedo en ese agujero.
Si tú eres capaz de decir, oye, esta argumentación tiene estos agujeros, yo no digo que no sea cierta, pero tiene estos agujeros, y o bien nosotros los rellenamos, o bien nuestra argumentación no tiene esos agujeros, ahí está esa comparativa directa. Y la interrelación, ¿no? De empezar a, o sea, de coger tus argumentos y compactarlos, ¿no? Con los ejemplos, con los impactos. Y los puntos de choque. Ay, los puntos de choque. Aunque seas New School, y si me estás viendo hoy, probablemente lo seas, nunca olvides dónde está el debate, ¿vale? Los látigos, o los que hacíamos látigos de punto de choque, no solo está porque fuera una buena forma de hacer látigos, que yo coincido en que la de hoy probablemente tenga mucho mejor relación de eficiencia en cuanto a resultado-esfuerzo. Pero lo que tenía un punto de choque era que te obligaba debate tras debate a estar juzgándolo internamente, a saber dónde estaba el debate, si voy ganando, si voy perdiendo, ser táctico. Y a veces lo previsto no sucede, o sea, lo que tú habías previsto que había pasar en tu punto de choque o bien en tu visión previa al debate no está sucediendo. Se mueven las cosas y van cambiando, y ser capaz de estar viendo cómo está yendo el debate probablemente sea una mejor opción de ser un látigo estratégico, y luego de que cuando acabe el debate pues puedas hacer un educated guess de lo que va a pasar, que no te pille sorpresa el resultado, excepto cuando juzgue yo, pero en general te dará una buena forma crítica de saber cómo va el debate. Y aunque ese debate no lo vayas a ganar y tu látigo no haya sido bueno, como mínimo vas a aprender y vas a mejorar para el siguiente, porque vas a entender qué es lo que ha pasado desde el minuto 0 hasta el minuto 42 o 49 en el que tú has empezado a hablar, que no lo has visto venir al principio y que ha hecho que tú perdieras, ¿vale? Y yo creo que por mi parte todo, no sé cuánto he hecho, Juanjo probablemente me mate. De hecho tenía una cosa extra por si, para analizar unos 2 látigos, New School y Old School, pero bueno, esto si queréis lo veis, si está en YouTube, es la final del Europe Direct 2018, que los látigos éramos Ángela y yo, curiosamente, así que vuestros jefes de adjudicación, que debatimos juntos, y Ángela hizo un látigo New School con 3 comparativas de por qué nos ganaba a nosotros, que éramos baja, a alta, que estaba además vuestro tabulador jefe debatiendo, y a la alta de gobierno, que eran Martín Deveni y Carlota Noguerol. Y yo hice un látigo de puntos de choque en baja de oposición. Entonces, pues os sirve también en un mismo debate para ver cómo se podían organizar los argumentos de forma distinta, y bueno, y si os convence uno más u otro, pues si queréis verlo, está en YouTube. Insisto, final Europe Direct, quinto Europe Direct 2018. Y vamos, por mi parte, pues evidentemente me he pasado amplísimamente, así que si tenéis cualquier duda o pregunta, pues este es el momento, y si no, pues os dejo en paz, que tengo que irme a hacer cositas de adjudicación. Podéis ponerlas por el chat, podéis hablar. Asumo del silencio que o estáis reventados y cansados de escucharme, o ha quedado todo muy claro, así que de una forma o de otra, muchas gracias por... Estáis procesando. Vale. Bueno, pues os doy más tiempo. Pues nada, de todas formas, si tenéis cualquier duda, mañana, a ser posible, no mientras estamos lanzando una moción o una ronda, pero bueno, encantado de echaros una mano y de juzgaros, y espero que os vaya muy bien en el torneo de mañana y que lo paséis muy, muy bien. Venga, pues venga, Julia. Vale, yo tengo una siguiente duda, y es, con esto del New School, Old School, todo esto, cuando no eres una persona que sueles hacer, sé que sueles ser más primeras posiciones, ¿no? Y que te vas a enfrentar a unos látigos que pues no estás, o sea, no tienes mucha confianza, en el sentido porque no tienes mucha experiencia. A la hora de enfrentarte a ellos, ¿qué opinas? O sea, te estoy diciendo una persona que no, o sea, que no tiene mucha confianza haciendo látigos y que se agobia mucho, siendo yo esas personas. Pues te diría exactamente lo mismo que le digo a todos mis alumnos, que es ni de coña vayas a hacer puntos de choque, porque, o sea, mi recomendación es, coge lo mejor de ambas opciones. O sea, el látigo hazlo con comparativa con cada equipo, porque va a ser mucho más fácil, mucho más claro. Pero al mismo tiempo, intenta durante el debate ir viendo cómo van siendo los puntos de choque. O sea, intenta ir viendo cómo va evolucionando el debate, dónde están yendo los argumentos, dónde están yendo las métricas. Aunque luego no lo vayas a hacer el turno como tal, o si quieres luego al acabar te repasas las notas. Pero porque al final como eso... como has comentado lo de que vayas, porque a mí una táctica que tenía pensado era la de como si yo estuviese juzgando, pero yo juzgar sí que juzgo, entonces todo últimamente demasiado. Entonces, claro, utilizar como esa táctica a la hora de refutar. A ver,
o sea, los puntos de choque es lo que tú dices, o sea, al final es juzgar al debate mientras lo estás debatiendo, es hacer de juez siendo látigo. Claro, Entonces, dónde has fallado y ver, vale. Claro, o sea, si te ves, o sea, si tienes muy claro los puntos de choque porque has estado jugando, lánzate, o sea, de cabeza. Lo que te diría, o sea, al final, lo que he intentado con el ejemplo era que tuvierais claro un poco la estructura interna del turno, que es punto de choque, te explico cuál es más importante, explico qué hay dentro de cada punto de choque, o sea, los distintos argumentos que hay en cada uno, quién ha dicho cada cual, lo refuto directamente si tengo que refutarlo y si me vale con compararlo, pues lo comparo y resuelvo el punto de choque. Y así luego el siguiente y ya está. O sea, digamos, eso sería la estructura externa de ese látigo. Probablemente sea un poquito... O sea, si estás acostumbrado a ver los puntos de choque porque juzgas, la forma de... Lo difícil que te costaría sería la estructura externa y para mí es esa. O sea, punto por punto, primero lo que han dicho ellos, luego lo que hemos dicho nosotros, distinguiendo bien qué ha dicho cada equipo para así ayudar a resolver también la comparativa de alta-baja enfrente. Vale, vale, muchas gracias. Nada. Guillermo pregunta por el chat, aunque supongo que lo veis todo, ¿cómo ensayaba los látigos y qué es lo que mejor me ha funcionado a mí? Pues, si te digo la verdad, creo que no ensayarlos no los ensayo, o sea, lo he hecho, he debatido, bueno, porque antes de que llegara la pandemia había todos los fines y claro, decía muchísimo látigo. Diría que probablemente lo que sí ensayaba eran los puntos de choque, eso sí recuerdo haberlo hecho. En cuanto a técnica para eso, lo que yo hacía era, con mi compañero, cogíamos unas listas de emociones aleatorias, de estas de Hello Motion o alguna otra página, sacamos las emociones y nos dedicamos a hacer el primer minuto de prep time, o sea, el de ver cuáles eran los clashes del debate, dónde van a estar las discusiones, los puntos de choque, etcétera, ¿vale? Para ir entrenando un poquito la habilidad de eso. No os digo o sea, algo que no sepáis, si os digo que la mayoría de las emociones comparten clash. O sea, hay clashes que están en muchas emociones, aunque los formulemos de forma distinta en adjudicación, el número de debates que hay es limitado. Entonces, por ejemplo, el debate de seguridad-libertad es un clasicazo. Al final tienes que ser capaz de, en cuanto ves la emoción, ser capaz de detectar que ese va a ser el clash. Y si la discusión es seguridad-libertad, pues eso ya te da para seguir el resto de la preparación. Entonces, a mí esa estrategia de ver emociones e intentar adivinar qué significan y por dónde van a ir me gustaba bastante. ¿Y qué hacía yo? ¿O qué es lo que mejor me ha funcionado a mí? Que no sé si te referías a lo de ensayar o a las técnicas. Yo hice, o sea, el 99% de las veces hacía látigos de puntos de choque. Porque me acostumbré a hacerlo desde el principio y al final, excepto cuando solo había un punto de choque, que en ese caso hacía directamente comparativas, si había varios, que normalmente si la emoción es buena tiene varios clashes, en esas ocasiones siempre iba por puntos de choque. Y normalmente te servía, o sea, tanto los jueces, lo he hablado algunas veces con ellos, el tema de que podía servir para ayudarles a jugar, como que a ti te servía para predecir el resultado. O sea, no me he equivocado mucho en ese sentido. Y de hecho, las dos finales que perdí, os diré que sabía que las había perdido antes de que me lo dijeran. Lo que no quita que joda, pero bueno. Pregunta Mer, en una pareja en la cual uno es como el que trae así como más argumentos y es más espontáneo y activo, refuta bien, y el otro es más estructurado, más tranquilo, organizado, ¿quién crees que debería ser látigo? La respuesta es, vamos, de cajón 100% el estructurado. O sea, la estructura y la organización a la hora del látigo. O sea, a ver, ambas habilidades son importantes para un debatiente, la de ser creatividad, refutar bien y ser estructurado y tranquilo, pero te diría que con independencia, o sea, es que al final lo que necesitas, o sea, el látigo, la habilidad que requiere con independencia de que lo hagas es ser capaz de, antes de salir, saber dónde está el debate. Si no eres una persona estructurada, o sea, si eres de los que a mí me pasa también, de los que el árbol no te deja ver el bosque, estás ahí metido en el fango, con ganas de refutar, haciendo puntos, levantándote tal, y no te echas un paso atrás para ver cómo está yendo, quién va ganando, quién va perdiendo y qué necesitas para ganar, sin esa habilidad no se puede ser un buen látigo. O sea, no es innata, te la da la práctica también, pero es fundamental el ser estructurado y entender cómo está yendo el debate, porque si no, bueno, pues sí, o sea, puedes hacer un látigo, pero es una moneda al aire. O sea, puede que refutes a quien tienes que refutar, o puede que no. O puede que estés refutando a alguien que ya está muerto y resulta que la comparativa importante era con tu cámara alta. Es un riesgo para mí demasiado elevado. Dicho lo cual, por si os sirve, o sea, yo empecé haciendo primeros, o sea, es decir, primer ministro, líder y extensionistas. Hice extremos, o sea, es decir, primeros en cámaras altas y látigos en bajas.
he hecho también medios con algún compañero y luego, es cierto que la mayor parte de debates que he hecho los he hecho como segundos. Lo que quiero decir con esto es que tampoco pasa nada por probar. O sea, en primer debate y luego ver qué pasa. Lo que sí que no he hecho nunca y es algo que, en mi opinión personal, no recomiendo, es esto de cambiar en función de la moción. ¿Sabes? Por lo general yo soy primero, pero como tú sabes más de esta moción, habla tú primero. No suele salir bien. Porque al final, aunque haya que especializarse en 2 turnos, al final acabas cogiendo muchos sesgos y muchos vicios. Y es muy difícil, por ejemplo, si estás acostumbrado a hacer látigos, a hacer extensiones o viceversa, porque vas a tender a meter más información, un extensionista tiene que ser más detallado, el látigo tiene que ser más sintético, entonces al final no sale bien. No sé si hay alguna duda más. ¿El qué es látigo? Que si sea primeros o segundos. A ver, diría que es más, o sea, son más similares las cualidades que requiere hacer vices y látigos que las de primer ministro y líder de OPO y látigos. También es verdad que porque primer ministro es un turno sui generis, que hay gente a la que se le da brillantemente bien. Javi de la Puerta probablemente a mí me encanta como primer ministro. Ángela también es muy buena primera ministra. Pero o sea, esto tiene más que ver con un taller sobre vices que un taller sobre látigos. Porque una de las cosas más importantes de vices es que hay que hacer una comparativa al acabar el turno. O sea, yo diría que los últimos 30 segundos del vice hay que destinarlo a hacer unos mini puntos de choque, una mini comparativa. Digo mini punto de choque y no solo comparativa porque no solo es por qué gano al que tengo enfrente, sino por qué de todos los clashes que puede haber en este debate, el mío o el que hemos abordado nosotros en esta cámara alta es el más importante y por qué ningún clash que vaya a haber luego va a ser igual de importante que este. Y por qué yo he ganado este clash y lo que yo he hecho va a ser lo que haga que el lado del gobierno gane este clash y nadie más puede aportar en este clash nada mejor que yo y por qué el resto de clashes van a ser menos importantes. O sea, eso último, para mí es los últimos 30 segundos de vice. Es rápido, no sé, 7 minutos, pero ya te hace ya ser comparativo, siendo cámaras altas, que es importante. Entonces, yo diría que hacerlo igual, pero no porque no porque la habilidad de látigo sea, sí, vale, me explico, que las habilidades de látigo son útiles para vice, no que las habilidades de vice sean necesarias para látigo o las de primer ministro. ¿Alguna duda más? Bueno, creo que no. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por haber aguantado hasta el final de este larguísimo taller. Mañana os premiaremos con mociones divertidas que os harán reír y llorar a partes iguales como sonrisas y lágrimas. Descansad mucho, no trabajéis esta noche, por favor, descansad la cabeza y nos vemos todos mañana en el 5º BP UAM, ahí en Quintana. Y nada, a vuestra disposición para cualquier cosa. Juanjo, ¿vienes a rescatarme?